también, que es un sector en el que muchas veces las discusiones sobre soberanía no están tan presentes. Creo que hace varios años igual eso fue cambiando. Pero bueno, es algo que de alguna manera tenemos siempre en nuestro imaginario colectivo, por lo menos como organización lo tenemos siempre muy presente, el vínculo entre recursos naturales y soberanía. Creo que Malvinas en ese sentido cumple un rol fundamental, tanto a nivel simbólico como a nivel muy concreto y muy material, pero a veces faltan esos argumentos concretos y esas discusiones más complejas, que bueno, un poco la idea es tenerlas con gente que sabe mucho. En ese sentido, vamos a dar lugar a las exposiciones. Primero, ahora presento a los invitados y la idea es que las preguntas se hagan después. Las pueden, si quieren, ir poniendo directamente en el chat o abrir el micrófono cuando termine las exposiciones. También tenemos, lo voy a pegar ahora en el chat, unas fichitas virtuales en las que pueden ir colocando preguntas. Así también las pueden ir leyendo los expositores y si quieren elegir, vamos a ir eligiendo un poco nosotros desde la moderación, pero si hay alguna pregunta que les resulte interesante también, la idea es que las puedan ver. Así que eso, lo pueden escribir directo y nosotros lo vamos a ir relevando si no lo volcamos nosotros ahí. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, creo que también es un momento muy importante para dar estas discusiones. Francisco, sin ir más lejos, ponía mucho el énfasis en la importancia de defender nuestra soberanía. Así que bueno, les agradecemos nuevamente y paso a presentarnos. Va a estar hablando con nosotros Facundo Rodríguez de Redape, que tienen un trabajo enorme en la materia. Él es abogado, magíster en Relaciones Internacionales, profesor en Derecho Internacional Público, docente de la Diplomatura de Malvinas, de Redape, como decía recién, y trabaja específicamente en Malvinas y soberanía. Y después nos va a estar hablando más en torno al eje vinculado a recursos naturales y su relación con Malvinas, Juan Emilio Sala, que ya le hemos pedido colaboración varias veces y siempre tiene una gran predisposición, así que te agradecemos mucho, que es investigador independiente del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Biología de Organismos Marinos, fue coordinador ejecutivo del Comité Interministerial de la Iniciativa Pampa Azul y actualmente es coordinador ejecutivo del programa Pampa Azul bonaerense del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Así que bueno, primero le damos el lugar a Facundo Rodríguez para que exponga. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer estar charlando acá con ustedes sobre estos temas tan importantes, tan interesantes, bueno, por lo menos para mí, creo que para nosotros, si no, no estaríamos acá un sábado a esta hora conectados hablando de estas cuestiones. Mi idea es, sé que tenemos un tiempo determinado cada uno, Juan Emilio y yo, tenemos ahí un tiempo para exponer. No hacer tanto énfasis en la exposición, obviamente, que sí, sino más bien después en el debate posterior, ¿no? Sí, me gusta a mí siempre decir que lo más rico viene en el intercambio, en la conversación, en las dudas, en las preguntas que puedan surgir, más que estar escuchando hablar a alguien que quizás es información que puedan encontrar o alcanzar o tener a mano después en algún texto y demás. Pero bueno, arrancando para lo que estamos. Mi idea era encarar esta cuestión central, ¿no? Que es el tema de los recursos y la cuestión de la soberanía, sobre todo porque es un tema, desde el punto de vista del derecho internacional, sobre todo porque es un tema que, dentro de lo que es la cuestión de las Islas Malvinas, para lo que no estamos trabajando día a día en el tema, es uno de los puntos que generalmente tienen mayor trascendencia, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, y es lo que más permea en la sociedad en la actualidad, ¿no? El tema de los recursos, el tema de la depredación de los recursos, el tema tan conocido, ¿no? De la milla 201, de esa demonización que hacemos a la flota china en Malvinas, los mitos que pueden llegar a haber. Bueno, mi idea es ir desde el punto de vista del derecho internacional, explicar un poco cómo es la situación
¿Y qué podemos hacer desde nuestra situación o desde nuestro lugar para la defensa de esos recursos? O sea, ¿qué herramientas nos da el derecho para poder defender esos recursos, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional? Para arrancar, hay un principio del derecho internacional muy, muy antiguo, el hecho de que la tierra domina el mar, ¿no? O sea, que un Estado tenga soberanía o tenga derechos de soberanía, es decir, que tenga la capacidad de poder explorar o explotar los recursos naturales de los espacios marítimos adyacentes a su territorio, va de la mano con que el Estado tenga soberanía sobre el territorio en cuestión. Es decir, si un Estado no tiene soberanía sobre el territorio sobre el cual esos espacios marítimos se proyectan, no va a tener soberanía o derechos de soberanía sobre esos espacios marítimos. Por eso, muchas veces escuchamos en los medios y demás que dicen que, bueno, las Islas Malvinas son argentinas porque están en la plataforma continental argentina. Bueno, esto no es del todo así, sino que la plataforma continental en ese espacio es argentina porque las Islas Malvinas son argentinas. Es decir, la soberanía que tenemos o los derechos de soberanía que tenemos sobre esos espacios son argentinos porque las islas son nuestras. Es decir, acá podemos ver que hay una primacía respecto a la cuestión de la soberanía respecto a la cuestión de los recursos. Es decir, los recursos van atados, o la explotación y la defensa de esos recursos están atados intrínsecamente con la cuestión de la soberanía. Y esto quiero dejarlo ahí en el tintero para la cuestión, para cerrarlo en el final y dar la importancia que se merece. Como sabremos, a la mayoría, quizás hay abogados en el público, tienen la mala suerte de ser abogados, habrán visto, o quienes son especialistas en derecho internacional, o que les interesa el derecho del mar, sabemos bien o conocemos los distintos espacios marítimos que el derecho del mar le otorga a partir de la Convemar, bien definida, bien establecida, a partir del 82, entrará en vigor posteriormente, para los estados, ¿no? En esos espacios podemos dividir claramente dos grandes o tres grandes espacios si tomamos en cuenta la plataforma continental, en donde los derechos de los estados van a ser bien diferenciados. Tenemos por un lado lo que se llama el mar territorial, ¿no? Esas primeras 12 millas que son contadas desde la línea de base, es decir, desde la costa o desde algunos puntos cercanos al territorio, 12 millas hacia adentro del mar. Ese espacio territorial, los estados van a tener exactamente la misma soberanía que la que tienen en tierra, tanto en el mar como en el espacio o en el ámbito, en el espacio aéreo, con la salvedad de la posibilidad de que los estados puedan circular en lo que se llama paso inocente, ¿no? A través de ese mar que no se puede impedir, no se puede impedir de una manera meramente subjetiva, ¿no? Tiene que haber elementos objetivos que están establecidos en el derecho internacional para poder evitar ese paso inocente. La nacionalidad de un buque, solamente por ser nacional de un buque, no es una causal de impedir ese paso inocente. Esto tiene que ver mucho con las cuestiones que hemos visto en el último tiempo respecto a buques británicos que operan en las Islas Malvinas y pasan por territorios o aguas jurisdiccionales argentinas. Si bien hay un decreto que nosotros tenemos que nos da unas ciertas herramientas, que ahora lo vamos a ver, para generar algún tipo de control respecto a esos buques, se dan en circunstancias muy especiales. Pero en circunstancias generales no se puede impedir a un buque con la bandera británica, porque nosotros consideramos que es un buque de la potencia colonial, de la potencia que ocupa nuestras Islas Malvinas, que no pase por el mar territorial de nuestro territorio. Distinto es si el buque enarbola un pabellón que nosotros no reconocemos como tal, entonces en ese caso entra en juego otra cuestión. Pero simplemente para mencionar que en ese espacio marítimo los estados tienen derechos completos, casi completos de soberanía, con excepción de este espacio nacional. Después entramos en lo que más ruido hace, o donde más quizás debate hay, que es el tema de la zona económica exclusiva, ¿no? Esas 200 millas medidas desde esta misma línea de base, en donde el Estado no tiene soberanía, es decir, no puede ejercer su soberanía plena, sino lo que la Convemar y el derecho internacional establece es que tienen derechos de soberanía. Se utiliza esta terminología más o menos parecida, pero distinta, para indicar que los estados simplemente ahí tienen la capacidad de controlar la exploración o la explotación de los recursos naturales en esos espacios marítimos. También tiene algunos elementos más
de control, pero para lo que nos interesa a nosotros hoy es esto, ¿no? El control y para la exploración, es decir, estos derechos de exploración y explotación de los recursos. Y cuando hablamos de la zona económica exclusiva, estamos hablando de la columna de agua, ¿no? De todo lo que hay flotando y lo que hay en el agua adentro. Todos esos recursos, los estados tienen derechos para poder explorarlos y para poder explotarlos, ya sea ellos mismos u otorgar licencias de pesca para que lo hagan otros estados, siempre obviamente dentro de las competencias o en conformidad, mejor dicho, con con el derecho interno del Estado. El problema surge cuando termina esas 200 millas, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando termina esas 200 millas y pasamos a la famosa milla 201, o esa área adyacente a la zona económica exclusiva. Lamentablemente los peces no tienen la capacidad de decir, bueno, acá llegó la jurisdicción de un estado, yo sé que si paso para acá me puede pescar cualquiera y si me quedo acá adentro solamente me puede pescar un estado. Entonces, digamos, tampoco hay puestos fronterizos flotantes que eviten que los peces pasen. A partir de la milla 201, o la milla 200,001, ya estamos en lo que el derecho internacional conoce como alta mar, ¿no? Y esta alta mar lo que establece es uno de los principios fundamentales del derecho del mar, ya a partir desde el siglo XVI, que ha traído incluso grandes debates entre juristas españoles, juristas británicos, entre Grosio, entre Vitoria, etcétera, 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 respecto a la libertad de los mares. Finalmente ha terminado ganando la posición británica. De la libertad en el alta mar. Y una de esas libertades que tenemos en el alta mar es la libertad de pesca. Obviamente con determinadas circunstancias, con una mirada también conservacionista de los recursos, es decir, no depredadora, con la capacidad de poder realizar algún tipo de coordinación con otros estados para proteger los caladeros que encontramos en aquellas zonas. Pero lo cierto es que si nosotros sacamos todas estas cuestiones y limpiamos y dejamos la letra dura y pura de la CONMEMAR, o del derecho internacional del derecho del mar, lo que establece es que en alta mar, es decir, a partir de la milla 200, cualquier estado puede pescar cualquier pez que esté en esas aguas. Después hay algunos debates respecto a las especies transzonales, ¿no? Esos peces que quizás están en un momento dentro de la zona económica exclusiva de un estado, pero, como les dije recién, no saben en dónde termina la jurisdicción de un estado y dónde comienza el alta mar, y van nadando y pasan al alta mar. ¿Qué pasa con esos recursos? Bueno, lamentablemente, si esos recursos entran en alta mar, salvo algún tipo de recurso especial y que haya algún tipo de acuerdo en particular, esos recursos pueden ser pescados tranquilamente por cualquier estado que se encuentre en ese lugar. De vuelta, ¿no? Con esta mirada conservacionista y no depredadora. Por lo tanto, si una especie tiene todo su ciclo de nacimiento, de evolución, etcétera, 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 en la zona económica exclusiva de un estado, incluso en el mar territorial, pero luego va al alta mar, esa especie puede ser pescada, o por lo menos desde el derecho internacional está permitido, tiene la libertad para hacerlo. Implicar o sostener que un estado tenga derechos incluso sobre esa especie cuando esa especie va al alta mar, sería también aceptar que aquellos peces que vienen del alta mar y entran a la zona económica exclusiva de un estado puedan ser pescados por cualquier otro estado. ¿Por qué? Porque su origen viene del alta mar. Entonces, venimos con los buques chinos que están pescando en alta mar, pescando, no sé, cualquier tipo de pez. Y entran a la zona económica exclusiva, entonces, bajo este concepto, estos estados podrían entrar a la zona económica exclusiva sin autorización de la Argentina o de cualquier otro estado, o del estado ribereño, y pescar ese recurso. ¿Por qué? Porque se originan en alta mar. Bueno, esto justamente el derecho internacional evita que esto suceda así, por eso establece estas jurisdicciones bien determinadas que, si bien sabemos que la milla 200 a 201 hay simplemente un ámbito donde no se ve desde afuera, sino que es un ámbito estrictamente artificial creado desde el punto de vista jurídico, bueno, es por lo menos un ámbito donde se puede generar y donde el Estado tiene las herramientas para funcionar hasta ese límite dentro de lo que son su normativa interna. Y acá entramos directamente en qué podemos hacer nosotros con la explotación, ¿no? O la exploración en materia de recursos vivos, renovables, en la, ¿no es cierto?, una zona económica exclusiva argentina, que abarca la zona económica exclusiva también de las Islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur. Es decir, estos espacios marítimos que son prolongados desde el territorio continental argentino, las Islas Malvinas, las Georgias y las Sandwich, también, al ser islas, también proyectan estos espacios marítimos. Es decir, estas islas también tienen su mar territorial, su zona económica exclusiva, su plataforma continental, y desde el punto de vista de nuestro derecho interno, esos espacios marítimos también son espacios marítimos argentinos. Después tenemos otro espacio marítimo que también hoy por hoy tiene gran repercusión respecto a la posibilidad que esto viene o le puede llegar a generar al estilo o al modo de vida a los habitantes de las islas, que es la plataforma continental. La plataforma continental es básicamente el suelo y el subsuelo que hay desde la tierra, el territorio terrestre, que baja por abajo del mar, hasta la milla 200 también, y puede extenderse hasta la milla 350 si los estados demuestran que esa plataforma continental, con distintos estudios científicos, para eso, por ejemplo, Argentina tiene un órgano específico, que es la COPLA, la Comisión para la Plataforma, para la Determinación del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que finalmente en el 2009 presentó sus estudios y en el 2016 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas emitió unas recomendaciones en línea con lo establecido o lo presentado por la COPLA, y esto permitió que la Argentina pudiese extender su plataforma continental en ciertos puntos hasta la milla 350. En esos espacios, los estados tienen la capacidad también de ejercer sus derechos de soberanía respecto a los recursos que se encuentren en el lecho, en el suelo y en el subsuelo. Básicamente, lo que la mayoría de los estados le interesa en estos puntos es la capacidad de la producción hidrocarburífera, ¿no? Esto, los famosos, la explotación offshore. ¿Qué tanto ruido viene trayendo respecto a la posibilidad de una exploración que viene haciendo ya el Reino Unido desde incluso la década del 70, y una explotación que nunca llega y que viene siempre diciendo que va a llegar y que van a ser, primero eran 3.000 barriles, 3.000 millones de barriles, después bajaron a 1.000 millones de barriles, después bajaron a 500 millones de barriles, y ahora están en 300 millones de barriles que supuestamente van a poder explotar los isleños o el legítimo gobierno británico en las Islas Malvinas. Para la Argentina, esos espacios marítimos, esa plataforma continental que se proyecta desde las Islas Malvinas, también son territorio, también es parte de esos espacios marítimos de la Argentina. Y para eso, la Argentina tiene distintas herramientas que ha ido trabajando y ha sido consistente en la defensa de sus recursos en esta materia. A partir de la década, o sea, hasta el conflicto armado, y hasta 1982, Argentina ejercía su presencia incluso en estos espacios marítimos, y era el Estado que ejercía también las actividades de pesca y de exploración y demás en estos ámbitos. Después del conflicto armado del 82, que si bien no modificó la naturaleza jurídica de la disputa, es decir, no cambió en nada la situación de la disputa de soberanía, sí modificó obviamente la cuestión política y la situación política, económica y del status quo de los isleños, ¿no? Los puso, digamos, en el tapete y les comenzó a, para decirlo en criollo, para los isleños el conflicto armado fue lo mejor que le pudo pasar, porque pasaron de ser ciudadanos de tercera a ciudadanos que aparecieron en el mapa, y que los británicos le otorgaron la capacidad, unilateralmente, de poder establecer zonas, jurisdicciones de pesca, y a partir del 87 otorgar unilateralmente licencias de pesca a largo plazo. Es decir, esta capacidad de poder controlar los recursos que se encuentran en la columna de agua, en estos espacios marítimos que hablábamos del mar territorial, de la zona económica exclusiva, de manera unilateral. Obviamente la Argentina protestó cada uno de estos actos, de estos hechos, y a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el 89-90 con los acuerdos de Madrid, la Argentina trató de buscar entendimientos con el Reino Unido respecto a la conservación de los recursos marinos que hay en esas zonas en disputa. No una administración conjunta de los recursos, ¿no? No buscó eso la Argentina, porque si no sería reconocer al Estado, al Reino Unido, con algún tipo de derecho para administrar los recursos marinos que hay en esa región, cosa que la Argentina no reconoce, sino que se trataron de acuerdos meramente de cooperación en materia de conservación. Y así a partir de la década del 90 se estableció la Declaración para la Conservación de Recursos Pesqueros,
en donde se estableció una comisión de pesca del Atlántico Sur, formada por expertos de ambas partes, del Reino Unido y de la Argentina, y una subcomisión científica, que lo que iba a hacer era, bueno, trabajar más en serio las cuestiones conservacionistas respecto a 5 poblaciones ictícolas de peces, digamos, que había en esa región en disputa. El problema es que a partir de la década del 90, ya recién firmada la declaración, el Reino Unido fue constantemente realizando actos unilaterales en materia de disposición de estos recursos. Nunca desde el 87 hasta la fecha el Reino Unido dejó de realizar estos actos unilaterales inconsultos con la Argentina de disposición de recursos. Básicamente la entrega y ventas de licencias de pesca a grandes a largo plazo, que primero eran de 5 años, 10 años y ahora son de 25 años. La Argentina protestó todos y cada uno de estos hechos, de estos actos unilaterales, y finalmente en el 2007, la Argentina da por suspendido esta cooperación en materia de conservación justamente por estos actos unilaterales del Reino Unido. Dice, no podemos cooperar con ustedes para conservar recursos si ustedes siguen otorgando de manera unilateral e ilegal para la Argentina estas licencias de pesca. Estas actividades se reanudaron en el 2016 sin que las cuestiones y sin que los hechos que habían provocado la suspensión en el 2007 hayan cesado. Es decir, la Argentina vuelve a sentarse en la mesa con ellos y decir, bueno, restablezcamos la subcomisión científica por lo menos, y después vemos más adelante a ver si podemos restablecer la comisión de pesca en su conjunto, pero el Reino Unido no cesó en la realización de actos unilaterales en materia de recursos. Por lo tanto, la Argentina en el 2020 volvió a suspender esta cooperación, y hoy por hoy esta cooperación en materia de recursos pesqueros está suspendida y el Reino Unido sigue realizando actos unilaterales. Respecto a los hidrocarburos, la situación es aún quizás más directa, por así decirlo. En el 95 se firma un acuerdo que se conoció como la Declaración Ditela-Rifkin, que eran las dos partes de la Argentina, Ditela y Rifkin del lado del Reino Unido, que era la declaración para la exploración de recursos costa afuera, no me acuerdo bien el nombre, pero básicamente era para la exploración y posible explotación en algún momento de recursos hidrocarburíferos en la zona en disputa. Ya desde el momento de su firma, al día siguiente el Reino Unido comenzó a otorgar licencias de exploración de hidrocarburos en áreas que no estaban o que se habían establecido una prohibición por parte de la Argentina, en realidad de manera conjunta, e incluso hubo un problema en cuanto a la interpretación del espacio donde se iba a aplicar esa convención, esa declaración, digamos. La Argentina consideraba que tenía la capacidad de poder, también en conjunto con el Reino Unido, explorar y quizás en algún futuro explotar esos recursos en un área muchísimo más grande, y el Reino Unido dijo que no, que en realidad era solamente una porción al sur y que toda el área alrededor de las Islas Malvinas no otorgaba ningún tipo de posibilidad a que buques argentinos o científicos argentinos hicieran exploración. Esto llevó a idas y vueltas y que finalmente en el 2005 el canciller Tajana diera ahí sí por finalizada estos acuerdos, ¿no? Desde el punto de vista del derecho internacional, dio por terminada esta declaración, esta convención, en realidad es una declaración, pero bueno, el norma oficial es una declaración, pero era un tratado entre ambos estados, y de eso no se ha vuelto a hablar hasta el momento. Sabemos que en el 2016, en la declaración conjunta llamado Pacto Forado-Duncan, se trató de avanzar en línea con lo que se estableció, con lo que se mencionó como la eliminación de obstáculos para el desarrollo de las islas, que tenían que ver con estas cuestiones y con otras cuestiones que voy a mencionar ahora, que son la normativa interna de la Argentina para proteger esos recursos. La Argentina, a partir de el establecimiento del régimen federal pesquero con la ley 24.922, ya estableció una primera pata, digamos, para la protección de recursos en materia de licencias respecto a empresas que no tengan autorización del Estado argentino o autorización de autoridades, valga la redundancia, competentes para realizar esas exploraciones. Es decir, no se iban a otorgar cuotas de pesca para aquellas empresas que realizaran operaciones de exploración o de explotación de pesquera que no contasen con la autorización argentina o que mantengan algún tipo de
vínculo comercial con estas empresas. Y aquellas empresas que lo hiciesen iban a tener una multa económica, que esta multa fue después actualizada en el año 2022, si mal no recuerdo, por casi unanimidad del Congreso. Ahí hubo algunos diputados y senadores que no acompañaron, pero fue un paquete de medidas que fue la creación del Consejo Malvinas, la aprobación del mapa bicontinental y la actualización de las multas que habían quedado muy retrasadas porque eran de la época del 1 a 1. Después, en materia de hidrocarburos, la Argentina fue aún más dura en cuanto a la sanción, en cuanto a la normativa a aplicar. Ahí se aplicó se sancionó, mejor dicho, en el 2011 la ley 26.659, que prohibía realizar todo tipo de exploración o explotación de hidrocarburos sin la autorización competente y sancionaba con la suspensión a empresas a largo plazo, etcétera, etcétera, pero que al año siguiente, o en el 2013, mejor dicho, se actualizó estas sanciones y se aplicaron, se agregó un tipo penal, básicamente, ¿no? Se empezaron a aplicar sanciones o se establecieron sanciones penales para las empresas, pero sobre todo para digamos, las cabezas de esas empresas que exploraran o tuviesen algún tipo de relación con empresas que estaban haciendo exploración en materia hidrocarburífera en áreas bajo jurisdicción nacional sin la autorización de la autoridad competente. Entonces, estas medidas que la Argentina tiene y adopta para la protección de los recursos desde el punto de vista interno, están en un todo conforme con la Convención de Naciones Unidas, con la CONMEMAR básicamente, y fueron, digamos, fortalecidas o ratificadas, entre comillas, no ratificadas desde el punto de vista jurídico, por distintos ámbitos multilaterales. El más importante de ellos es el G77 más China, que en sus declaraciones, sobre todo de 2014, 2015, y luego ya a partir de 2020, 2021, 2022, etcétera, establecieron, informaron y dijeron en su declaración respecto a la cuestión de las Islas Malvinas que estas acciones que la Argentina adoptaba para la protección de sus recursos naturales estaban en un todo conforme con el derecho internacional. ¿Por qué? Porque la Argentina lo estaba adoptando no como forma de represalia por la presencia de los isleños en las Islas Malvinas, sino porque la estaba adoptando a efectos de proteger recursos, en muchos casos no renovables, en una situación de una disputa de soberanía, en donde no sabemos todavía, para nosotros sí, pero para el derecho internacional, el punto de vista objetivo, si se quiere, quién tiene soberanía sobre ese territorio y por ende quién tiene derecho de soberanía sobre esos recursos. Por lo tanto, si ese Estado que hoy está ejerciendo esos actos de soberanía y está explotando ilegalmente esos recursos el día de mañana no es el soberano, bueno, la explotación de esos recursos claramente ha sido contrario a la soberanía del Estado que la reclamaba y que en ese momento comienza a tener soberanía. Y acá entramos ya y con esto quiero terminar porque me parece que me estoy pasando del tiempo, ¿qué es lo que puede hacer la Argentina en materia internacional? La realidad es que tanto el Reino Unido como la Argentina son partes de la CONMEMAR y la CONMEMAR en su parte 15 establece mecanismos de solución de controversias obligatorios para las partes respecto a la aplicación o la interpretación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. El ejercicio, o mejor dicho, la exploración o explotación de recursos entra dentro de lo que podría ser las competencias de esta solución, estos métodos de solución de controversias. Lo cierto es que la CONMEMAR lo que establece es un triple sistema, digamos, ¿no? Le permite a los estados elegir qué jurisdicción quieren elegir, si la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, y en el caso de que no se pongan de acuerdo, tienen que ir a el arbitraje conforme al anexo 7 de la CONMEMAR. En el caso nuestro con el Reino Unido, la Argentina eligió al momento de ratificar la CONMEMAR como jurisdicción obligatoria para estas cuestiones el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Por el lado del Reino Unido, el Reino Unido eligió la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, en el caso de que la Argentina y el Reino Unido quisiesen llevar o quisieran solucionar algunos de estos temas relacionados a los recursos marinos, o sea, renovables, no renovables, etcétera, tendrían que sí o sí ir al arbitraje del anexo 7 de la CONMEMAR. Salvo que nos pongamos de acuerdo con el Reino Unido y decidamos ir al ITLOS, al Tribunal Internacional de Derecho del Mar, o a la Corte Internacional de Justicia. Pero esto requeriría sentarse en la mesa con el Reino Unido y decir, ok, vamos a solucionar estas cuestiones y vamos a ir a este tribunal. Algo que no está sucediendo ni siquiera para la cuestión previa, que es la cuestión de la soberanía.
Y acá es donde quiero hacer énfasis. Hoy por hoy, y desde mi punto de vista, plantear una cuestión de intentar llevar estas cuestiones jurisdiccionales, o estas cuestiones, mejor dicho, de recursos, a un ámbito jurisdiccional sin tener resuelta la cuestión de fondo, es decir, la cuestión de la soberanía, sería como poner el carro delante del caballo. La jurisprudencia y la práctica internacional en esta materia, en materia de derecho del mar y de exploración y explotación de recursos y estas controversias, no es unánime y es bastante fluctuante. Algún tipo de posición más ventajosa respecto a estas cuestiones y que han ido a estos tribunales, es porque su posición de fondo era sólida y reconocida internacionalmente por otros ámbitos. El claro ejemplo es el de la República de Mauricio con el archipiélago de Chagos. La República de Mauricio tiene todavía, porque no está resuelta, una disputa de soberanía con el Reino Unido respecto al archipiélago de Chagos, que intentó solucionar conforme al arbitraje 7 de la Conmemar, que el arbitraje 7 le dijo, o sea, los árbitros le dijeron, nosotros no tenemos competencia para establecer quién tiene soberanía sobre un territorio o no, pero tiene una cuestión de delimitación marítima con Maldivas, ¿no? Una delimitación de espacios marítimos, a ver en dónde terminaba estos espacios marítimos que estábamos hablando al principio, los de Mauricio, y dónde comenzaban los de Maldivas, para ver dónde podían ejercer cada uno sus derechos de soberanía. Y Mauricio no fue directamente al Tribunal Internacional de Derecho del Mar a plantear esta cuestión a partir del 82 o a partir del 90 o a partir de la creación del tribunal, sino que esperó que se resolviera, o por lo menos tener una base sólida respecto a la soberanía sobre el archipiélago de Chagos, para después ir a la jurisdicción del mar para poder obtener justamente una decisión del Tribunal Internacional de Derecho del Mar que le otorga y le establece que es soberano en ese archipiélago y que tiene que establecer las líneas de base y los distintos ámbitos marítimos con Maldivas en ese ámbito. ¿Cómo lo logra? Lo logra a través de una opinión consultiva en la Corte Internacional de Justicia que reconoce la soberanía de Mauricio sobre Chagos, que una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que así se lo reconoce, con distintos apoyos multilaterales, con toda esa posición, esa sólida posición jurídica, ahí sí decide ir al Tribunal Internacional de Derecho del Mar y plantear esta cuestión. Si nosotros hoy decidiésemos llevar esta cuestión a un tribunal o a algún área o un ámbito jurisdiccional respecto al derecho del mar, estaríamos en una situación bastante desventajosa, teniendo en cuenta que la cuestión de las Islas Malvinas, desde el año 88, no es analizada por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el principal órgano encargado del proceso de descolonización. La Argentina desde el 88 hasta la fecha solamente ha tratado la cuestión de las Islas Malvinas en el Comité de Descolonización y se menciona en la cuarta comisión de la Asamblea General, pero no en el Pleno. Y la cuestión de las Islas Malvinas es el único caso de los 17 territorios a descolonizar que no se adopta una resolución año tras año respecto a la situación colonial. Sabemos que el Comité de Descolonización, si bien es el órgano encargado de monitorear las formas de poner fin a una situación colonial, no es un órgano principal de Naciones Unidas, sino que es un órgano subsidiario de la Asamblea General. No tiene la misma importancia. Tampoco tiene la misma importancia tener una resolución del año 65, que hoy se van a cumplir 60 años, a tener una resolución quizás un poco más moderna. Si no, la Asamblea General no adoptaría año tras año resoluciones sobre estos territorios. Por lo tanto, si se quiere pensar en el ámbito internacional para avanzar en la protección de nuestros recursos, antes tenemos que reforzar nuestra posición jurídica o al menos llevar la cuestión y volverla a poner en la agenda internacional. Es decir, que los estados sepan que existe esta cuestión Malvinas, que los estados sepan que el Reino Unido es el que evita sentarse a la mesa de negociación y cumplir con lo que establecen las resoluciones de la Asamblea General y las resoluciones del Comité de Descolonización, y ponerlo al Reino Unido en mora, por así decirlo, ante la comunidad internacional, y ahí sí, quizás como una estrategia, como una posición más sólida desde el punto de vista jurídico, político, diplomático, se podría llegar a pensar en la forma de avanzar en algún tipo de estas acciones. Pero lo cierto, y con esto termino, que es lo que decía al principio,
esto de que la tierra domina el mar, es que las cuestiones de recursos son un efecto de la disputa de soberanía. Si la disputa de soberanía no existiese, o si la disputa de soberanía estuviese resuelta, estas cuestiones de recursos no existirían. Por tanto, la Argentina lo que primero tiene que abocarse es a solucionar la disputa de soberanía. No trabajar en mantener un reclamo por el reclamo en sí. No que el reclamo sea el objetivo en sí mismo, sino cumplir con lo que establece la manda constitucional, que no es mantener un reclamo de soberanía de 192 años, sino recuperar el ejercicio efectivo de esa soberanía que tenemos sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Y una vez que tengamos resuelta esa cuestión de la soberanía, vamos a poder avanzar mucho más fácilmente en la protección de los recursos. La mejor manera de proteger los recursos es resolviendo la disputa de soberanía. Y en eso, y recordando al Papa Francisco, es una invitación también a ustedes, a los jóvenes que están pensando y que están trabajando en estos temas. Y en eso permito utilizar una frase del Papa Francisco que decía que no tengamos miedo, que no nos gane el miedo a hacer las cosas y que nos permitamos soñar. Permitámonos soñar y trabajar para poner fin a esta situación anacrónica y colonial, recuperar el ejercicio efectivo de nuestra soberanía y de esa manera proteger no solamente nuestros recursos, sino también el medio ambiente marino. Quedo abierto a preguntas y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vos, Facundo. A mí por lo menos me surgieron un par de preguntas, pero las anoto. Así después preguntamos, les vamos preguntando a los dos y si hay alguna pregunta transversal, bueno, la pueden contestar desde sus distintas perspectivas. Y bueno, vuelvo a presentar a Emilio Sala, más a Juane, más brevemente. Él es coordinador ejecutivo del programa Pampa Azul bonaerense del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Y aprovecho, Juane, si podés muy brevemente contar qué es Pampa Azul en relación a la soberanía de los recursos, que me imagino que igual No, mi charla va por ahí. Bueno, perfecto. Y ahora voy a hacer el disclaimer de por qué. Sí, sí. Bueno, gracias, Merce, y gracias a todo el equipo y, como decía Facundo, por estar acá un sábado. Esto habla de la pasión que le ponen a la formación y a estos temas, que también, como decía Mercedes, no son el eje articulador en general de la política ambiental, lamentablemente el eje soberanía, y debería serlo. Básicamente por lo que creo que desde una mirada voy a tratar de introducir ahora. Quiero decir que no soy malvinólogo. Acabamos de escuchar en el sentido de estudiar la causa Malvinas en sí misma, acabamos de escuchar a una de las tres personas que yo más admiro, no lo conozco en persona, pero siempre que lo escucho o lo leo me genera, digamos, profunda pasión por la exactitud y por la pasión también que le mete a todas las discusiones, incluso dentro de las redes sociales, donde sale a aclarar y argumenta y deja a todos completamente sin herramientas, y eso se hace cuando uno sabe mucho de algo, que es el caso de Facundo, y acaba de describir, pero con perfección absoluta, las cosas más importantes de las cuales el derecho internacional tiene para contarnos y para ofrecernos, y que la Argentina, con vaivenes, ha venido trabajando, bueno, llegando hasta esta situación actual que claramente todos sabemos lo que está generando en términos de lo que era una política de Estado, de relojería, con algunos vaivenes y algunas concesiones, algo que directamente es meter el elefante dentro de la cristalería y destrozar todo. Dicho esto, voy a pasar a hacerles una presentación donde con un ejemplo concreto, que es la iniciativa Pampa Azul, también quiero traer, así como nos contó Facundo, el derecho internacional aplicado desde una mirada soberana por nuestro país, una política concreta, una política de Estado que duró 10 años, lamentablemente, porque no existe más, que es Pampa Azul, y que venía de alguna manera a recuperar desde el territorio nacional una disputa por el ejercicio de la soberanía de la que hoy hablaba Facundo. Así que, si me permiten, arranco con eso, voy a tratar de ser rápido para los que no conocen tanto sobre la iniciativa, contar un poco y pasar a la cuestión de fondo, que básicamente es el eje soberanía. Me dicen si se ve la pantalla. Y cualquier cosa, si se corta, también avísenme, porque estoy en el sur y a veces internet no es muy buena. Bueno, me dirán si se ve la pantalla y arranco. Se ve bien.
Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, perfecto. Básicamente, la parte introductoria de por qué era importante pensar una política interministerial, interinstitucional, interjurisdiccional, como fue Pampa Azul, quedó clarísimo con la presentación de Facundo. Yo creo que no tengo mucho más que agregar. Había un contexto muy importante que era, digamos, esta idea de cómo hacer carne, digamos, en términos del territorio nacional y su pueblo, la causa Malvinas, ¿no? Digo, cómo invitar al pueblo argentino a hacer ejercicio de soberanía respecto del Atlántico Sur en el marco de esa disputa que nos ofrece la posibilidad, es lo que yo creo y yo veo y siento, nos ofrece la cuestión Malvinas nos ofrece la posibilidad de pensar todos los días en la cuestión Malvinas y en lo que significa para el ejercicio de la soberanía, el ejercicio pleno de la soberanía de nuestro país, que no tiene que ver exclusivamente con aquellos aspectos territoriales o de mapas, ¿no? Digo, la soberanía es mucho más que eso. Así que nada, esto lo paso rápido, ya sabemos. Pampa Azul, para aquellos que no lo saben, nació en el 2014, pero lo más interesante de Pampa Azul es el germen, digamos, ¿dónde se produce el germen? Cristina viene un 2 de abril del 2013, yo era becario postdoctoral, ya estaba trabajando acá en Patagonia, viene a Puerto Madryn a conmemorar el 2 de abril. Y armamos un escenario maravilloso frente al mar, y ella, por una cuestión de los aeropuertos, en ese momento el aeropuerto de Puerto Madryn no estaba funcionando en plenitud como ahora lo tenemos, por suerte, sino que había que llegar a Trelew. Y a Trelew lo va a buscar el gobernador, llega con su avión, lo va a buscar el gobernador Martín Bussi, y en el helicóptero desde Trelew hasta Puerto Madryn, que son casi 60 kilómetros, Bussi le comenta a un tipo muy interesado en la soberanía, digamos, y en el ejercicio pleno de la soberanía y en la importancia de ser Argentina un país marítimo y bicontinental, le muestra un proyecto que le decía a Cristina, mirá Cristina, estamos creando una agencia del mar para Chubut, para que Chubut crezca de cara al mar y se desarrolle de cara al mar, ¿no? Bueno, ustedes no lo sabrán, pero el 95% de la población chubutense, de los alguito más de 600.000 habitantes que tenemos, se concentran en la franja del litoral costero chubutense, o sea, un gran proceso de litoralización ha tenido nuestra provincia, pero sin embargo no tenemos una impronta marítima. La verdad es esa. Entonces, el gobernador le mostraba la importancia de desarrollarse hacia el mar. Y Cristina, ni lerda ni perezosa, dice, esto lo vamos a llevar al plano nacional. Y ahí crea, al año siguiente exacto, Pampa Azul, reuniendo 7 ministerios, los 7 más importantes en términos de las incumbencias con la cuestión marítima, y el eslogan de su nacimiento era el conocimiento científico al servicio de la soberanía nacional, y no era menor esto, porque la verdad que de los 7 ministerios, incluso muchos muy importantes, ustedes piensen que las políticas más parecidas a Pampa Azul en el mundo siempre las gobiernan las armadas, ¿no? En Brasil, mismo en Uruguay, los países más cercanos, pero después en China y demás, siempre fue la Armada la que coordinaba las acciones, por razones bastante obvias después de haberlo escuchado a Facundo, la que coordina las acciones en el plano de los consejos interministeriales que se crean en algunos países. Bueno, en este caso, Cristina puso al Ministerio de Ciencia, dicho sea de paso, un ministerio creado por ella. Por primera vez había dejado de ser secretaría, allá por el 2007. Bueno, antes de irse, en el 2015 deja la ley, se sanciona la ley PROMAR, que es la ley que establece cómo va a funcionar Pampa Azul y cuál va a ser el financiamiento. Un financiamiento que Macri ya en el 2016 nunca cumplió, esa es la verdad, hay que decirlo. Pero, sin embargo, Pampa Azul se mantiene durante el periodo de Macri activo hasta el 2017, cuando ingresa el FMI y le exige al gobierno de Mauricio Macri reducir el número de ministerios, haciendo que el Ministerio de Ciencia sea degradado a secretaría. Esto fue la declaración de congelamiento de la iniciativa Pampa Azul, más no así la disolución como tenemos en el caso actual. En el 2020, con el nuevo gobierno y la plena pandemia, a través de Zoom se hace el relanzamiento entre aquellos ministros que nacen en la gestión de Alberto Fernández encarnando Pampa Azul, eran los mismos que habían desarrollado el proyecto y escrito el proyecto PROMAR, defendido el proyecto PROMAR como legisladores y que habían defendido en el periodo del interregno macrista, por ejemplo, Roberto Salvarezza, pero no el único, también estaba Basterra, por ejemplo, o el propio Solá como canciller, habían defendido desde sus bancas y pedido los accesos públicos a la información vinculado al congelamiento de Macri de Pampa Azul. Así que se vieron la cara de nuevo, muy orgullosos ellos de poder estar relanzando Pampa Azul. Este es el esquema, digamos, que tenía Pampa Azul, todavía, digamos, no está disuelto en términos formales, pero sí en términos fácticos. Pero bueno, este es el esquema, tiene un comité interministerial que lo coordina el Ministerio de Ciencia,
Ese fue mi rol durante los últimos 2 años del gobierno de Alberto, y esos son los ministerios que les mencionaba, con 2 consejos asesores que asesoran al Ministerio de Ciencia para las decisiones que toma el comité entero, ¿no? Digamos, y ahí claramente se establece esa mesa de interacción tan importante. La ley lo que crea es un consejo de administración que trabaja con el comité interministerial y ejecuta las acciones en términos ya más ejecutivos, y por eso se agrega a los ministerios jefatura de gabinete de ministros. Este esquema no existe más, porque tampoco existen los ministerios que lo componen, ¿no? Digo, esto ya lo saben. Las líneas temáticas se establecidas desde el principio tenían que ver con estos temas. La única que nosotros sumamos es la de actividades humanas y ambiente costero, porque entendíamos que había actividades humanas que no estaban siendo representadas en las líneas de investigación y desarrollo que estaba trazando Pampa Azul. Son algunas bastante obvias, pero importantes para establecer ejes programáticos de profundización en lo que vamos a ver ahora como soberanía cognitiva o soberanía científica. También teníamos que desarrollar soberanía en el plano tecnológico. Argentina, ustedes lo saben también muy bien, por suerte, porque tampoco es algo que se sepa tanto, es un gran productor de tecnología respecto de lo que es nuestros hermanos países, salvo Brasil, digamos, los hermanos países limítrofes no tienen la impronta de desarrollo industrial tecnológico como tiene Argentina. Tenemos centros como el IADO, que es un centro de doble dependencia entre la Universidad Nacional del Sur y el CONICET, que se dedica a crear equipamiento para el monitoreo marino de punta, compite con la NOAA sin lugar a dudas, y la NOAA para lo que es desarrollo de tecnología en términos del eje occidental no asiático es claramente un ejemplo, en términos del rol del Estado, creando, por ejemplo, boyas de monitoreo. Nosotros las tenemos desarrolladas por el IADO, pero también tenemos industrias como el INVAP, como Tandanor para la industria naval, tenemos el astillero Río Santiago, etc. Bueno, todo ese esquema y todas estas líneas que ustedes ven ahí fueron articuladas y se trabajó en mayor o menor medida para impulsarlas desde la iniciativa Pampa Azul, desde el relanzamiento, teniendo menos fuerza, menos impacto desde el inicio de Pampa Azul, porque Pampa Azul, no lo dije antes, lo digo ahora, al principio fue realmente salir a conocer nuestra plataforma continental, que la que conocíamos bastante poco. Las campañas oceanográficas son muy costosas y lo que se concentró Pampa Azul es en incrementar ese conocimiento desarrollando campañas oceanográficas. Entonces uno veía a Pampa Azul y veía buques pegándole a olas gigantescas en el medio del mar, y un poco que se reducía a eso Pampa Azul. La verdad que nosotros desde el 2020 intentamos hacer otra cosa. Y ahora vamos a ver un poco por qué lo digo. También para generar ese conocimiento, esa soberanía, ¿no?, cognitiva, que nos dé independencia a la hora de tomar decisiones sobre la administración de nuestros bienes comunes naturales y culturales, había que establecer áreas de prioridad, áreas donde priorizar esa investigación, porque si ustedes miran lo que es la extensión de nuestro país bicontinental en términos de su proyección marítima, es impresionantemente grande, digamos. Entonces no podíamos salir a investigar todo por igual. Entonces se concentró. Y ahí tengo que decir que, si bien se mantuvieron las 5 áreas geográficas, si ustedes vieran el mapa anterior al 2023, que se estrena este nuevo mapa, la verdad es que el incremento en el área fue impresionante, y eso se debe a la inversión sistemática, sostenida en el tiempo, de estos 10 años que con vaivenes se sostuvo la política pública. La verdad es que al ampliar el conocimiento decidimos que podíamos ir más allá en esos primeros territorios a priorizar. Yendo de lleno a cómo ejercer soberanía en el plano interno, ¿no? O sea, ejercer en el máximo potencial la soberanía científica y tecnológica que derrame hacia otras dimensiones de la soberanía, había que desarrollar infraestructura para esa investigación. La infraestructura a nivel científico-tecnológico está concentrada en los grandes complejos urbanos, que no son más que la Ciudad de Buenos Aires, con La Plata como parte de su, digamos, AMBA extendido, Rosario, un poco en Tucumán, un poco en Córdoba, y paremos de contar, un poquito en Bariloche, pero ahí, digamos, termina como de alguna manera sintetizándose el 80% de la infraestructura de ciencia y tecnología, y la verdad que había que federalizarlo. Entonces, se propuso el ministerio, primero conducido por Salvarezza, luego por Filmus, en establecer estos centros interinstitucionales donde múltiples instituciones que tienen que ver con el desarrollo del incremento en la soberanía científica y tecnológica, se nuclearan en edificios en todo el territorio nacional, incluida la Antártida. Voy a pasar muy rápidamente, lamentablemente en muchos casos estoy eligiendo poner renders porque la obra del CIMAR, una obra que estaba al 30% en el Faro de Mogotes en Mar del Plata, quedó desactivada como toda la obra pública, ustedes ya lo saben. Este era un edificio maravilloso que se recuperaba un espacio que había sido utilizado en el pasado como un centro clandestino de detención. Digo, estábamos transformando incluso, digamos, el sentido
de un lugar que hoy está abandonado, que depende de la Armada, que por eso fue utilizado como centro clandestino de detención, lo estábamos poniendo en valor como un centro, les decía, para reunir instituciones incluso de la provincia de Buenos Aires, como es la SIC, el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, y algunos institutos de investigación de, ahí de Mar del Plata. El CIMAS es el único centro interinstitucional en temas marinos que existe hoy y que está terminado. También se desarrolló durante mandatos kirchneristas y en el mandato de Alberto se lo estaba ampliando porque esta gente está aprisionada en un lugar muy pequeño y necesita crecer para justamente poder desarrollar su potencial. Se había aprobado la obra, ya estaban los fondos asignados, bueno, obra discontinuada. Así podríamos ir poniendo carteles por todos lados. Este es otro maravilloso ejemplo para trabajar todo lo que tenía que ver cómo Chubut podía retransformarse desde un eminente aprovechamiento hidrocarburífero hacia las energías alternativas y se iba a desarrollar todas estas investigaciones y estos desarrollos tecnológicos en este centro interinstitucional del Golfo San Jorge. Ya estaba de vuelta aprobada la obra, ya estaban las plateas desarrolladas, digo, la obra arrancaba, fue paralizada, quién sabe si la podremos recuperar. Y por último, en términos de la distribución espacial de estos centros, llegamos a la última de nuestras, a la más austral de nuestras provincias, que, como ustedes saben, necesitábamos un centro más importante, como tienen en Chile, ¿no? De desarrollo y para investigar y para trabajar cuestiones logísticas, por ejemplo, y de asistencia a todo lo que tiene que ver con la operatoria en Antártida y en el Atlántico Sur, y todas las investigaciones que se pueden desarrollar si uno amplía lo que hoy es el CADIC y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, juntándolos, junto con Cancillería, ¿no? Básicamente por el Instituto Antártico. El Instituto Antártico iba a tener una sede muy importante allí, bueno, también obra paralizada. Después, digamos, como para cerrar con el tema obras, se avanzó, y esto también podría haber mostrado fotos de una obra más o menos entre el 30 y el 40, en una estación multidisciplinaria de investigación para darle apoyo a las investigaciones que se hacen en las Islas de los Estados. Ustedes saben la importancia que tiene Isla de los Estados para nosotros, es la isla de alguna manera más próxima a Malvinas que tenemos dentro de lo que es el repertorio de islas que están en el Atlántico Sur, en la provincia, que también tiene como parte de su territorio las islas, y la investigación en ese lugar inhóspito es muy compleja, y entonces habíamos desarrollado una serie de edificios que se estaban montando con ayuda de las Fuerzas Armadas en el territorio. Dicho sea de paso, Fuerzas Armadas puestas al servicio de la conducción civil y del desarrollo de ciencia y tecnología en nuestro territorio. Y por último, ahora sí es lo último respecto a infraestructura, se desarrollan después de 70 años nuevos laboratorios, como el que se ve que no está pintadito de naranja, sino de la bandera argentina. Ese es el de la base Esperanza, se hicieron 2 más que se pudieron terminar en San Martín y en Orcadas, y se iban a hacer en una segunda etapa en Carlini, Marambio y Brown, 3 nuevos centros justamente con laboratorios y demás, y en algunos casos incluso con alojamiento nuevo, para desarrollar más ciencia y más tecnología en la Antártida. Esta es una de las estaciones multidisciplinarias que sí pudimos terminar. Eso que ven ahí es una foto antigua de un dron de Punta Delgada, en el sur de Península Valdés, que la Armada, a través del Servicio de Geografía Naval, que son quienes se ocupan de cuidar nuestros faros, que para los que no saben, los faros siguen siendo igual de importantes que hace 1000 años, la verdad es que los fareros que ven ahí vivían en condiciones muy precarias y todo ese espacio estaba abandonado, ese espacio estaba destinado a la formación de fareros o torreros, como le dicen ellos, y amablemente el Servicio de Geografía Naval quiso poner compartir con el Ministerio de Ciencia y armar una estación multidisciplinaria de investigación. Por suerte esto ya lo pudimos terminar porque los fondos habían sido transferidos antes del cambio de gestión y manteniéndonos por debajo del radar, que es lo que hicimos, terminamos la obra. También tuvimos la oportunidad de recuperar espacios como este, que es maravilloso. Yo no sé si algunos vinieron a Madrid, conocieron el Ecocentro, lo llamamos Ecocentro Pampa Azul, como primer centro de divulgación vinculado a la iniciativa y al ejercicio pleno de la soberanía, como debemos proponernos todos los días y permitirnos soñar, como decía Facundo, y que retomo sus palabras. Es una maravilla este espacio. Lamentablemente, por la ausencia del Estado Nacional, este espacio que estaba cogobernado entre el Ministerio de Ciencia de Nación, el Ministerio de Ciencia de la provincia de Chubut y el área de Educación y Cultura del municipio de Madryn, quien es el dueño del edificio, por una cuestión de la concesión que se había hecho a los privados. Al recuperarlo, lo gobernamos durante la gestión de Alberto entre los 3 niveles del Estado. Hoy, lamentablemente, están los 2 niveles del Estado que no incluyen a Nación, por lo que ustedes ya saben. Se había creado y se compraron todos los equipamientos para hacer en un hangar del puerto de Ingeniero White
un faro de Pampa Azul, cuando se inaugura el Ecocentro Pampa Azul, al cual no le quisimos cambiar el nombre porque Ecocentro ya estaba muy instalado en la ciudadanía, decidimos llamarlos faros, ¿no? Como, metafóricamente, como aquellos edificios que iluminarían con la ciencia y la tecnología soberana de nuestro país los territorios costero-marinos. En Bahía Blanca, en el puerto Ingeniero White, se había ya diseñado, estaba todo el proyecto andando, y lamentablemente nos cambiamos de gestión de gobierno. Imagínense que lo que significa hacer algo así, cuando empezamos en el 2020 con la pandemia, acelerar naves para hacer todo esto, desplegar todo esto en el territorio y que se vea automáticamente truncado, lo difícil que va a ser intentar recuperar todo esto. Y lo mismo con el faro antártico, que era en la base Brown. Ustedes saben que en cercanías de Brown el Reino Unido tiene un centro turístico donde reciben a los cruceros. En Brown es la única base argentina que recibe cruceros y que también queríamos mostrar, así como tienen un pequeño museíto que cuenta la historia del Reino Unido respecto de la Antártida, nosotros queríamos contar nuestra historia de ejercicio soberano en la Antártida a los que bajaran de esos buques. Y lamentablemente no pudimos terminarlo, digamos. Está todo trasladado, incluso está en la Antártida el equipamiento los materiales para montar este faro que permitía no solo dar apoyo logístico, porque había hasta laboratorios, sino mostrarle a la comunidad de visitantes internacionales qué hacemos en materia de soberanía en la Antártida. Por otro lado, había que meter en la agenda de las escuelas secundarias todas estas temáticas que están completamente ausentes. Yo no sé si ustedes, digamos, posiblemente en el momento de preguntas podamos charlar sobre esto, pero la realidad es que uno no, en mi caso yo no tuve nada, y estudié en Buenos Aires, no tuve nada en la currícula vinculada ni a soberanía, ni a cuestiones vinculadas a los recursos naturales del Atlántico Sur y al aprovechamiento de ellos. Y con Escuelas Azules pudimos desarrollar, como ven ahí, números muy importantes con escuelas de todo el país, donde se está trabajando aún hoy. Por suerte esto se está manteniendo porque no requiere de financiamiento y lo están sosteniendo los trabajadores del Centro Cultural de la Ciencia, esto hay que decirlo, a pulmón, trabajando con los directores y directoras de escuela para que los chicos no pierdan la oportunidad de conocer sobre estos temas. También, y voy a pasar rápido, por primera vez en la historia de Pampa Azul, abrimos un financiamiento muy importante de proyectos de investigación que eran como 1000 veces en términos de presupuesto lo que se estaba otorgando para investigación, por ejemplo, vía CONICET, básicamente porque lo que queríamos era impactar en el término de desarrollo de ciencia aplicada y de tecnología en los territorios, sin que la gente tenga que pensar cómo hacía para pichulear una campaña, un equipamiento, si necesitaban equipamiento que lo pudiesen comprar. Y se aprobaron 32 proyectos que por suerte se están terminando, con un montón de temáticas muy interesantes. Una de ellas que quiero contar es una experiencia de proyecto de ciencia ciudadana, donde los mismos pobladores organizados, incluso en una red de asambleas por el cuidado del mar, que es AREDAC, presentan un proyecto con investigadores del IADO, y de la Universidad Nacional del Sur, que se llama CIUPAC, y que están monitoreando hasta el día de hoy, y eso es lo que tiene de bueno cuando se organizan las comunidades, que no necesitan incluso en los momentos de mayor debilidad como el que tenemos ahora, y además abandono y de retiro del Estado Nacional, la gente sigue saliendo, poniéndole el pecho para ir y monitorear, por ejemplo, el retroceso de la línea de costa producto de la erosión costera. Y ya para cerrar la cuestión educativa y de formación de recursos humanos y de proyectos de investigación, nos parecía muy importante ayudar a orientar a las universidades nacionales con sede en el litoral atlántico las carreras de grado, y los invitamos a participar de algo que en términos muy unitarios, desde la mirada de quien fuera el ministro de Ciencia cuando nace Pampa Sur, que era Lino Barañao, le ofreció a la UBA un paquete de becas para desarrollar oceanógrafos y meteorólogos. La realidad es que nosotros cuando llegamos dijimos, hay que hacer un hecho de justicia histórica, de reparación histórica, y incluimos a otras 8 universidades nacionales, incluyendo la UTN, para que esas universidades incluso propusieran qué carreras querían becar a estudiantes, y cuando venían como Mar del Plata, que querían becar a biólogos, le dijimos, no, vuelvan para atrás y revisen, porque ya biólogos tenemos un montón, nos faltan economistas, nos faltan sociólogos, nos faltan antropólogos, nos faltan un montón de disciplinas, educadores o politólogos que estén pensando el Atlántico Sur, y así fue como los invitamos y los pudieron revisar, y teníamos una diversidad de carreras impresionantes. Todos estos chicos hoy están obviamente sin cobrar su beca, una beca bastante importante respecto de lo que es la del CIN, por ejemplo, mucho mayor monto tenían por suerte. Respecto de la soberanía tecnológica, Argentina a partir del 2020 desarrolla una red que se llama Roma. Está implementada hasta la mitad, lamentablemente. Los equipamientos están todos desarrollados, en algunos casos, lamentablemente, están sin poder ser fondeados.
Esos puntitos de colores muestran dónde van ubicados estos equipamientos, diversos equipamientos, en cada uno de los lugares, pero como ven van de la Ciudad de Buenos Aires hasta la base Carlini. Ahora van a ver algo de los equipamientos. Y por otro lado, remarco que es netamente bonaerense por ahora, que también está a mitad de camino producto del abandono del Estado Nacional. Tenemos los equipamientos comprados, en algunos casos no fueron desarrollados en el país, como en el caso de Roma, que ahora les voy a mostrar. En el caso de Remarco no, pero básicamente no los pudieron hacer en el país porque no tenía tiempo el Viado para desarrollar los de Roma y los de Remarco, los tuvieron que comprar afuera, pero están abandonados en un galpón. Roma, equipamiento, Lander hecho en Tandanor. Esto es un equipo que va fondeado a 20 metros de profundidad, lleno de tecnología de lo último, el estado del arte en términos tecnológicos. La gran mayoría desarrollada en Argentina, en el mismo Yado o en algún otro lugar del país, y puesta arriba del equipamiento desarrollado de la base de sustento que lo hace Tandanor, y los equipos, los ASP, que son para medir corriente y demás, sí fueron comprados a Nortec en Noruega, porque básicamente es el único país del mundo que desarrolló esos equipos, así que no tiene sentido meterse con eso. Este es otro de los equipos que están en las estaciones oceanometeorológicas para medir tanto atmósfera como océano. Ahí se están viendo los trabajadores del CADIC, poniéndolo en el canal Beagle. Esta está funcionando, todos estos equipos están transmitiendo a un espacio que uno puede acceder para ver la información, y información que vale tanto para el ámbito público como el privado, digo, tanto para hacer investigación como para ver cuestiones vinculadas a posibles contaminantes, detección temprana de hidrocarburos en el agua, digamos, un montón de aplicaciones. Esta es una boya desarrollada, digamos, más bien costera, no es oceánica, o sea, estas boyas son chicas para poner en mares abiertos, pero esto es en la ría de Bahía Blanca. El que está ahí arriba del buque es el actual intendente, en ese momento era el presidente del puerto, del consorcio del puerto. Estas boyas están por todo el país funcionando en todos los casos y transmitiendo vía ARSAT, que no lo dije antes, lo digo ahora. Dejamos de pagarle el servicio Argos, que es europeo, un consorcio europeo, y hicimos que nuestros equipamientos se conecten con ARSAT. Eso nos llevó 3 años de trabajo. 3 años de trabajo nos llevó que el Estado, hablando con el Estado, pueda llevar adelante un proyecto de conectividad soberano, dejando de regalar nuestros datos y de pagar un montón de dólares anuales, muchos, miles, por el servicio de Argos. Ahí está la boya flotando con el logo de Pampa Azul y ya funcionando. Estas están funcionando todas. Bueno, básicamente, y lo paso rápido, se financiaron 4 campañas oceanográficas por 230 millones de pesos. En ese momento era mucho más plata que ahora, volviendo a recorrer zonas como el Agujero Azul, el Atlántico Austral, que básicamente son las áreas marinas protegidas que nosotros, digamos, conocemos como Banco Gurgud y Yaganes. Todo ese paquete se hizo una campaña. El Golfo San Jorge, y se fue de vuelta, que se va cada 10 años a Islas Georgias. Esto hay que decirlo porque también, recuperando lo que dijo Facundo, ir a ese lugar a ejercer soberanía científica, incluso con la mojada oreja que nos hacen siempre los buques británicos, porque siempre lo hacen y lo hicieron, vinieron a molestar con esta supuesta posibilidad que tienen de fiscalizar qué se está haciendo en el mar. Nosotros no lo hacemos. Ellos nos vinieron a interrumpir la campaña, haciendo uso del derecho internacional, y nos vinieron a mojar la oreja arriba del buque, pero bueno, pudimos salir con un buque del INIDEP hasta las Islas Georgias después de 10 años. Bueno, reparación de buques, y algo muy importante que no dije, y me parece que es también un parteaguas respecto de lo que es la Argentina y la inversión en ciencia, es transformar al buque Almirante Irizar, que fue recuperado post-incendio, en un buque de investigación. Era un buque netamente logístico, un rompehielos puramente logístico, que lo transformamos con 8 laboratorios, con lo cual hubo que pujar fuertemente con la Armada y con los marinos que no querían ceder espacio para la ciencia, porque también implica ceder lugares o ceder plazas a científicos. Logramos que se transforme en un buque laboratorio, en un buque de investigación, también en el Almirante Irizar. Bueno, ese es el número total de inversiones en todo lo que les venía mencionando, pero lo más interesante, y permítanme 10 minutitos más, si no es molestia, y puedo, digamos, intentar de sintetizar por qué para mí la iniciativa Pampa Sur era materializar todo lo que nos contó Facundo antes. Para mí, ¿no? Esto es una mirada muy personal, pero entender a Pampa Azul como un espacio de construcción de soberanía multidimensional me parece una clave para hacer que se defiendan procesos como ese. Cambiémosle el nombre, hagámoslo diferente, pero tener una ágora donde múltiples, digamos, ministerios, múltiples jurisdicciones puedan ponerse de acuerdo en una agenda común de desarrollo del país en su plenitud, mirando ese territorio extenso, vastísimo, súper rico y diverso que es nuestra plataforma continental, me parece que es algo clave, y ahí es donde retomaría parte de lo que ya dije, pero ya sintetizando en el eje de soberanía cognitiva y el derecho internacional,
Pampa Azul ha enfatizado la generación de conocimiento científico autónomo para gestionar y defender el territorio marítimo argentino. Cuestionando paradigmas externos, nosotros tenemos todo el tiempo que cuestionar aquellas cosas que vienen enlatadas, como economía azul, bonos azules, digo, ¿no? Antropoceno, ¿qué son todas esas cosas para nosotros? ¿Cómo, digamos, con cuál nos quedamos? ¿Con cuál la resignificamos? Digo, ¿no? Cuestionar permanentemente el enlatamiento y el aprovisionamiento de conceptos que nos vienen dados hacia nuestros países que tienen una gran experiencia en desarrollar conceptos propios, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un conflicto de soberanía y vamos a llegar a un punto concreto respecto de esto. Y reivindicaba, obviamente, el derecho internacional, y también habló hoy Facu de la resolución 1803 de la ONU, así que claramente, y retomando parte de lo que él contó, toda esta generación de sentido común de que Argentina es incapaz de cuidar sus pesquerías y sus recursos naturales, y la milla 201, donde en un oxímoron permanente, pasquines de la embajada como es Infobae generan noticias todos los días diciendo que Argentina no es capaz de monitorear su pesca ilegal, y cuando uno mira y va a los números de la pesca ilegal, en la Argentina no existe pesca ilegal, salvo la desarrollada por las licencias otorgadas, y ahora vamos a llegar ahí, otorgadas ilegítimamente e ilegalmente por el Reino Unido de la Gran Bretaña. No hay otra pesca ilegal. Los buques que pescaban cruzando hacia la zona económica exclusiva, haciéndose los distraídos de la milla 200 a la milla 199, casi no existen, y si pescan, estamos hablando de 2 o 3 buques que están siendo permanentemente monitoreados, tanto por la Armada como la Prefectura, a través de sistemas como el sistema guardacostas de información satelital. Ya no es necesario las persecuciones en caliente que veíamos antes, si bien se siguen haciendo y son parte de una mirada integral sobre el cuidado de los recursos. La realidad es que hoy, con el aumento de las multas que hizo el gobierno de Alberto, que también nos mencionó Facundo, y el sistema guardacostas, entre otros, porque la Armada tiene otro sistema, y el comando conjunto, hoy tenemos una pesca ilegal reducida a la mínima expresión, y que si uno mira en términos económicos no implica absolutamente nada. ¿Eso quiere decir que está todo bien en la milla 201? No, para nada. Tenemos un problema y hay que abordarlo. Y la Argentina con Pampa Azul lo estaba abordando como hay que abordarlo, en relaciones bilaterales con aquellos países que están haciendo uso de un recurso que es transzonal, que se reproduce en Argentina, en territorio argentino, y que migra en la columna de agua, que es aguas internacionales, donde la pesca es libre, migra hacia afuera y es aprovechado por un montón de naciones. Siempre se habla de China, y hay un montón de países como España, que no solo pescan calamares, sino pescan algo mucho peor, que son pesca de arrastre de fondo en el talud continental, donde son casi exclusivamente ellos con los portugueses quienes están haciendo estragos en nuestro abadejo, por ejemplo. Pero de eso no se habla, de eso no se habla. ¿Y qué es lo que nos están queriendo imponer? Un OROP. Todo el trabajo que está llevando adelante los pasquines de la Embajada de Estados Unidos y de la OTAN, en el sentido más amplio, que ya debería llamarse OTA, es para generar espacios que ahora con la propuesta del BBNJ aprobado, va a ser mucho más fácil crear organismos regionales de ordenación pesquera, u OROPS, que nosotros no tenemos y nosotros rechazamos y debemos seguir rechazando, porque sienta en un plano de igualdad a los países ribereños que somos nosotros, frente con otras naciones como pueden ser, que también reclaman ribereneidad, como es el Reino Unido a través de su ocupación de nuestras islas. Esto lo tenemos que decir y lo tenemos que discutir. Para eso tenemos que generar conocimiento y gente interesada en dar esta lucha, como es Facundo y muchos otros, y la gente de REAP, obviamente. Comprender que la soberanía tecnológica nos permite que los ecosistemas marinos puedan ser efectivamente cuidados y protegidos. Y eso es lo que hicimos con las redes, estas que les comenté, y con la conectividad de ARSAT, con la modernización del rompehielos, con los laboratorios en las bases antárticas y con las campañas oceanográficas. Es la única manera, invirtiendo recursos del Estado nacional, de los estados provinciales, para que esto mejore y sea efectiva ese cuidado y ese desarrollo tecnológico para la soberanía. Estas tecnologías obviamente nos permiten tener un control autónomo y efectivo del territorio marítimo, y sin tenerlas estamos cediendo soberanía. Siempre que no la tengamos estaremos cediendo soberanía. La soberanía territorial marina ya fue la que más hablamos. Vamos a la socioproductiva. Históricamente ha tenido Argentina una mirada de vuelta del modelo agroexportador, donde el corazón pampeano es de alguna manera lo que representa la productividad en la Argentina, y Pampa Azul ya desde su metáfora, de decir, también hay una Pampa Azul que estamos subexplotando, nos proponía dar vuelta a esa situación. Y ahí donde impulsamos desarrollo naval, reuniones permanentes con la gente de Tandanor, que hoy está abandonado, el propio, ¿cómo se llama el bulldog? López Murphy, haciendo, como es el responsable en el Senado o en diputados de la comisión de
de defensa, le pidió a Petri un pedido de informe por el estado calamitoso que están abandonando para regalar, una vez más, Tandanor recuperado por Néstor, regalarlo a empresas amigas, obviamente probablemente de Estados Unidos, si no europeas, y nosotros le dimos trabajo a Tandanor, los invitamos a formar parte de una agenda conjunta. Estábamos desarrollando buques, ellos desarrollaron buques para el Servicio de Geografía Naval, que eran acordados dentro de Pampa Azul. Digo, estaban creando buques, no tenían tiempo para más. Le pedimos que hicieran los landers y no tenían tiempo, nos tenían que dar turno, ¿no? Bueno, hoy está todo frenado. La pesca sostenible, digamos, y la mejora en las artes de pesca para entrar en lo que se conoce como el enfoque ecosistema de la pesca, estábamos en un nivel de desarrollo que la propia FAO no paraba de reconocer. Argentina avanzó muchísimo en estos años de Pampa Azul en el mejoramiento del enfoque ecosistémico de la pesca. Con lo cual, y nos faltó, claramente nos faltó avanzar, y eso ahora lo voy a mencionar, en una agenda donde se hizo, como se hizo en un gobierno también kirchnerista, el apuntalamiento del consumo de otras carnes que no sean la carne de vaca, como fue el caso del cerdo y del pollo. Teníamos que establecer una política de la misma fuerza para el incremento en los productos del mar, en el consumo de productos del mar. Argentina exporta entre el 90 y el 95, dependiendo del año, de sus productos marítimos sin valor agregado. Y esto nos reduce una cantidad inmensa de puestos de trabajo, pero además disminuye nuestra capacidad de soberanía alimentaria. Nosotros no estamos pudiendo decidir qué hacer con esos recursos. Aumenta el precio porque están completamente comodificados. Argentina tiene hoy un valor del pescado que está similar al de la carne, y eso es en la carne más cara del mundo, y eso es algo inaceptable. Argentina no puede tener a su pueblo hambriado, y mucho menos con la cantidad de pescado que genera y que podría generar, y esto es algo que hay que trabajarlo y hay que encararlo desde proyectos de vuelta integrales que tengan la soberanía como eje articulador, y en ese caso, para eso estaba Pampa Azul, para dar esos debates, pero no alcanzan con 4, 5, 10 años. Esto hay que sostenerlo por 40, 50, 60 años para lograr cambios radicales como ha tenido, por ejemplo, la República Popular China. En el caso de soberanía ambiental, otro de los ejemplos claves de lo que es Pampa Azul, nosotros justamente ejercitando la soberanía a través de más conocimiento, de más tecnología, de conservación, de proyectos financiados para conservación, hacemos de alguna manera frente al cinturón azul británico, el Blue Belt famoso, donde ellos vienen a disputarnos esos recursos y, como decía Facundo, hay que ir primero por recuperar la soberanía en términos del derecho internacional para después ocuparnos de los recursos, pero no significa que tengamos que olvidarnos de mirar cuáles son los recursos que están siendo, digamos, víctimas de este aprovechamiento ilegal e ilegítimo por parte de los ocupas. En términos de ecología política, ya para cerrar, me quedan 2 diapos, digamos, a mí me gusta mucho, muchos autores de la ecología política, uno en particular, Félix Guattari, nos propone trabajar desde las 3 ecologías, y lo que plantea, y ya me han escuchado muchos de ustedes en algunas otras charlas, lo que plantea es entender a la crisis actual, ¿no? que centralmente es una crisis civilizatoria causada o fundamentada en una crisis existencial. Digo, nuestros cuerpos y nuestras almas están heridos de muerte, y sobre todo después de la pandemia, surge de una fragmentación entre lo que él entiende como la ecología ambiental, que es la obvia, ecología, digamos, en términos generales, como el entendimiento de los contextos ambientales, pero también habla de una ecología social, ¿no? Las sociedades tienen un contexto de formación o de deformación que hay que estudiarlo, que hay que atenderlo, igual que, o inmerso dentro de la ecología ambiental. Y por último, como último, en ese anidamiento de niveles, la ecología mental. ¿Qué estamos haciendo con las mentes, con las subjetividades de nuestro pueblo? ¿Qué está pasando? ¿Cómo trabajar en eso? Que no puede ser escindido de vuelta de la ecología social y de la ecología ambiental. ¿Ecología en qué términos? En los términos de Morin, o sea, Guattari recupera una mirada de entender a la ecología no como aquello, como es el estudio de la naturaleza o el entendimiento de los ecosistemas, sino mucho más amplio, ver el contexto de producción, ver el contexto en el que se producen las relaciones, los vínculos en los ecosistemas, en las sociedades y en las subjetividades. Y eso genera que podamos trabajar, si trabajamos articuladamente estos 3 ejes, en recuperar mucho más rápido un ejercicio pleno de soberanía en los niveles que estuvimos viendo. Y él ahí sí propone una ecosofía como un proyecto ético-político que genere, de vuelta, un eje en la interdependencia de estos 3 niveles, ¿no? Digo, me parece a mí que es una herramienta muy interesante para aquellos que militamos estos aspectos, no escindirlos. Y yo sé que en el caso de JOCA claramente no los escinden, y por eso lo quería traer como otra herramienta para la construcción de ustedes. Desafíos futuros, y ya termino, actuales y futuros en realidad.
Hoy Argentina, por todo lo que nos contó Facundo, enfrenta amenazas múltiples vinculadas a lo que es la causa Malvinas y la depredación por pesca ilegal. La única depredación por pesca ilegal es la que se produce en la zona económica exclusiva, porque se produce adentro, no en la milla 201, con las licencias que se otorgaron, que oscilan entre 154 en el menor caso y 235 en el máximo, que están extrayendo, en el peor de los casos, en el menor de los casos, 187.305 toneladas de recursos marítimos nacionales, argentinos, de nuestra patria, en el 2023, y un máximo en el 2015 que fue de 462 y casi 500 toneladas. Esto es lo más grave de toda la situación y aquello que nos tiene que doler y por eso nos tiene que interpelar. Y después, la extracción de hidrocarburos, que siempre se avanza y no se llega, pero que está ahora sí a un pasito, creo que es esta vez, y Facundo seguramente pueda argumentar algo más, pero en el consorcio con Navitas, que es una corporación de origen israelí, que está ahora, yo creo que han llegado ahora sí a, después de varios vaivenes y donde decían que no había y ahora dicen que hay, van a empezar a la fase ya de explotación de ese hidrocarburo que está en suelo argentino y que no podemos permitir que eso suceda. Y mientras tanto, las ONGs alimentadas por esta gente nos dicen a nosotros que nosotros no podemos hacer uso de ese hidrocarburo. No van a ver nunca una campaña de Greenpeace que muestre gente empetrolada en las costas de las Malvinas, producto de lo que ya saben. Entonces, solo vemos campañas de Greenpeace o de otras múltiples, como el Foro del Mar Patagónico también, lo voy a decir, y sus ONGs, mostrando el petróleo de la gente que vive en las Malvinas, como si se muestra lo que iba a pasar en, por ejemplo, los bloques CAN de Mar del Plata. Digamos, cuando hace 30 años explotamos hidrocarburos offshore en Tierra del Fuego y Santa Cruz y a nadie le importa un pito porque es el culo del mundo. Conflictos por recursos naturales, ya lo dijimos, están avanzando en un proyecto de salmonicultura, salieron noticias de todos lados, lo deben haber visto, están queriendo generar 50.000 toneladas de salmones, claramente el territorio de fiordos de las Islas Malvinas es espectacular para esto, y quieren avanzar en el aprovechamiento máximo de los recursos, porque vienen envalentonados, claramente dejaron de ser una colonia de parias abandonados para transformarse en uno de los países o regiones, perdón, con el PBI per cápita más alto del mundo, ¿no? Esto es algo que también lo dice nuestro presidente, invitándolos a seguir siendo parte de ellos, de elegir su destino. Obviamente nosotros luchamos contra las presiones internacionales, contra los cambios de la política nacional, que esto es gravísimo, y esto va a requerir una muy fuerte articulación social primero e institucional después, para restablecer y fortalecer esa soberanía y esa política de Estado de reclama y de lucha por retomar el ejercicio pleno de soberanía en nuestro Atlántico Sur. Y esto hace que el abandono de la iniciativa Pampa Azul por parte de la actual gestión de gobierno haga muy, muy complejo un posible relanzamiento, porque ahora sí están declarando la defunción de la iniciativa y va a costar realmente casi empezar de cero para que esto vuelva a funcionar. Con esto ya traté de dar un ejemplo de cómo Pampa Azul nos muestra las múltiples dimensiones del proceso de soberanía que nacen de una causa madre, que es la causa Malvinas, que nos permite todos los días pensar en estos temas sin caer únicamente en lo que fue el 82 y 1883 y demás, ¿no? Digo, entender que acá hay otra invitación a pensar todas esas dimensiones de soberanía que la causa Malvinas nos interpela. Les dejo esto por si quieren descargar un libro con los 10 años de Pampa Azul, que se puede descargar gratis. Todavía no lo encontraron, por eso no lo dieron de baja. Pudimos mantener la página de Pampa Azul por debajo del radar y no estaba en Argentina Gobar, por eso no la dieron de baja. Y pueden descargar con el QR, con el celular, si le hacen el escaneo, lo van a poder bajar, un libro muy bueno que digamos, de alguna manera resume todo lo que les conté. Bueno, buenísimo, no decimos nada entonces. No lo divulguen. Gracias, Juane, gracias, Facundo. Realmente un lujo y lo repito, para nosotros es valiosísimo poder dar una discusión como esta usado, que sé que implica un compromiso particular, no solamente, como decías vos antes, Juan, de parte de nosotros, sino también de parte de ustedes. Para nosotros, bueno, para la militancia por lo general es el día más fácil de acomodarnos, así que les agradecemos realmente un montón. Y le paso la palabra a Arturo, que debe estar un poco relevando las preguntas que fueron quedando en el Miró, que lo vuelvo a pasar porque capaz ustedes lo quieren ver. Creo que no, la idea es quedarnos hasta las 8, así no les robamos más tiempo, y si queda alguna cosa suelta, bueno,
creo que va a ser la señal de que tenemos que seguir dando estas discusiones. Pero les paso un poco las preguntas que se fueron volcando, así Tura selecciona algunas, pero también ustedes, si hay algo que les parece particularmente interesante y que no surge, lo puedan también relevar. Bueno, los saludo primero. Gracias, Merce, por darme la palabra. Facundo y Juan Emilio, excelentes las exposiciones. Se complementaron muchísimo y eso está buenísimo porque las preguntas un poquito reflejan eso. Me fui tomando la libertad de ordenar algunas preguntas que van más o menos de lo mismo porque tenemos media horita para preguntas, así que voy con la primera tanda. Tal vez estas van un poco más dirigidas a Facundo, pero Juan Emilio también si querés aportar. Habla un poco sobre la posibilidad de poder recuperar el reclamo tradicional que venimos manteniendo sobre Malvinas, un poco qué tan atrasados estamos con los actos de gobierno que sabemos que fueron atentando contra ese reclamo histórico. ¿Ven posible que se pueda retomar tal vez un poco el diálogo sobre la disputa entre Reino Unido y Argentina en los organismos internacionales? ¿Cómo está actualmente esa situación de geopolítica? Bueno, a ver, la situación claramente es complicada a partir del 2020, fines del 2023, 2024 y hasta ahora se complicó en el ámbito multilateral. En 2024 se pudo, bueno, como hemos visto, distintas votaciones que le han costado cargos a distintos funcionarios, pero que han servido, aunque sea, a una especie de estilo mártires, por así decirlo, para mantener al menos ese año una tranquilidad dentro de lo que son los apoyos multilaterales. Lamentablemente, en el ámbito internacional, el tema de los votos es como una especie de mercado persa, ¿no? Si uno no acompaña con un lado, el otro lado, bueno, listo, bueno, me acompañas, yo no te acompaño. Salvo contadas excepciones en donde hay una voluntad política y principios políticos e históricos de distintos estados que tienen que ver con la región. Me refiero a los países latinoamericanos, específicamente Cuba, que en el ámbito del Comité de Descolonización es un estado muy importante. La diplomacia cubana es excelsa y en el Comité de Descolonización podemos decir que casi que maneja los hilos. Ellos nos apoyan, más allá de que nosotros apoyemos o no, entienden, tienen una visión política muchísimo más amplia y a largo plazo, pero se hace cuesta arriba. El año pasado me tocó estar como experto argentino en el seminario de descolonización de las Naciones Unidas, discutiendo con los isleños, y bueno, y ahí pude ver un poco cómo se estaba viviendo o el clima, digamos, multilateral, y los países árabes se veía complicada la situación. Este año va a ser difícil también. Por lo tanto, las acciones de política exterior del gobierno nacional que no tienen que ver directamente, y uno capaz que no está en tema lo puede ver como decir, bueno, quizás no tiene que ver, qué sé yo, Argentina que no vote a favor de determinada cuestión en donde todos los países están apoyando, excepto Estados Unidos e Israel, tienen implicancias en estas cuestiones menores, que es donde Argentina sale, ¿no?, a buscar los votos. Argentina sale a buscar votos en dos circunstancias. En este tema particular y cuando tiene alguna candidatura en algún organismo, ¿no? Ya sea Corte Internacional de Justicia, Tribunal, CDI, bueno, ahora Grossi querrá ir por la Secretaría General de las Naciones Unidas. Siempre sale en esos lugares. Y en esos momentos te das cuenta en donde el poder relativo argentino, es decir, los porotos que tenemos para intercambiar, son bastante acotados. Y si nosotros no tenemos una política activa para aumentar o que esos porotos que tenemos se multipliquen, se nos complica muchísimo más. Hoy por hoy, desde el punto de vista jurídico, nuestra posición se mantiene estable, ¿no? Si bien los dichos en el 2 de abril por parte del presidente Milei son complicados, yo creo que esos dichos nos genera aún más, y sobre todo a la clase dirigente que se encuentra en la oposición, nos debe generar una mayor responsabilidad institucional respecto a la cuestión Malvinas, ¿no? Nosotros podemos entender, o la oposición, me refiero a como ámbito político, ¿no?, como partidos políticos, ver esas acciones que son claramente, por decirlo de manera diplomática, una animalada,
en donde la Cancillería no intervino en esa redacción de ese discurso y demás, bueno, sabemos que son una animalada, pero no seamos caja de resonancia de eso que nos pueda llegar a perjudicar a nuestro reclamo nacional. O sea, la cuestión Malvinas, el reclamo y la búsqueda de la solución de la controversia es una causa y es una cuestión que pertenece al pueblo argentino y no a ningún partido político. Por lo tanto, la utilización de la cuestión Malvinas para política interna lamentablemente ha hecho mucho daño. No me refiero ahora, me refiero a lo largo de estos 192 años de historia. La utilización de la cuestión Malvinas para política interna es uno de los elementos más dañinos para la solución de la controversia. Por eso implica una responsabilidad muy grande en la oposición, mucho más grande que en el gobierno, que sabemos que, bueno, sabemos el grado de responsabilidad, ¿no?, que algunos tienen, o de la falta de. Pero desde el punto de vista jurídico, y estrictamente yendo a la pregunta, nuestra posición se encuentra estable, se encuentra vigente y se encuentra sólida a pesar de estas acciones por una política de Estado que comenzó en 1833 y que a pesar de los cambios de gobierno, incluso de los tipos de gobierno que tuvo la Argentina, siempre mantuvo una línea o un eje central, ¿no? Que ningún gobierno de ningún color político reconoció la posición británica ni cedió la posición argentina. Obviamente hubo distintas intensidades y distintas estrategias en ese marco dentro del ámbito de o buscar una solución de la disputa, o mantener el reclamo por el hecho del reclamo, o cooperar, entre comillas, todos los aspectos, pero la cuestión jurídica se encuentra protegida. La cuestión política, que sabemos que lamentablemente vivimos en un mundo político y donde el derecho internacional, como internacionalista lo digo, tiene ciertas herramientas, pero que no es perfecto, sino que simplemente es lo que hoy tenemos y donde depende mucho de la política y del poder que un Estado puede llegar a tener. Quizás el derecho internacional puede servir como multiplicador de ese poder que uno puede llegar a tener. Hoy por hoy, bueno, creo que estamos en unos momentos más complicados desde lo político y desde los apoyos para avanzar en esto que yo mencionaba al principio, ¿no? Mencionaba en la charla, de la necesidad de volver a poner Malvinas en el tope de la agenda internacional, es decir, volver a llevar Malvinas a la Asamblea General de Naciones Unidas. Esto que en el gobierno de Alberto Fernández, incluso en el gobierno de Mauricio Macri, de Cristina, de Néstor, etcétera, se pudo haber hecho y lamentablemente no se hizo, y eso es algo que nos tenemos que lamentar porque podríamos haberlo hecho y teníamos los apoyos para hacerlo. Bueno, hoy yo no estoy seguro de contar con esos apoyos, o por lo menos de que no sea muy dificultoso obtener esos apoyos. Por lo tanto, desde el punto de vista de la situación actual y yendo a términos futbolísticos, yo creo que hoy estamos en un 1-1, hay que ir para atrás, mantener y defender el resultado y esperar a cómo termina el partido. Pero bueno, esa es la situación hoy en la actualidad. Clarísimo, muchas gracias. Analogía final, cerró un poco la idea de lo que estábamos tratando de sintetizar. Juan, te hago una pregunta para cambiar un poquito sobre el reclamo puntual. ¿Ves alguna razón para seguir fortaleciendo este vínculo entre la ciencia y técnica y las Fuerzas Armadas? ¿O si nos querés como profundizar un poquito de eso comparando con otras estrategias? Sí, me encantó la pregunta, la estaba mirando ahí en el Canvas. Sí, claramente sí. Pampa Azul, yo no lo tengo, no lo puedo probar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como dicen los chicos. Pero la existencia del Comando Conjunto Marítimo, que se dio por primera vez y que lo prueba, yo no me acuerdo, corregime Facundo, pero me parece que fue Tayana que lo firma, digamos, su creación como ministro de Defensa, con su par de seguridad, armando una estrategia conjunta entre las dos fuerzas que se ocupan, uno como policía y otro como armada, pero la fuerza de policía, la prefectura, en coordinar las acciones del monitoreo marítimo, incluso coordinándolas con sectores como el de la ciencia y coordinando campañas sonográficas, apoyo, compartida de datos, por ejemplo, para el primer proceso de planificación espacial marina que se desarrolló en el país, que lo hicimos desde Pampa Azul, vinculado a los bloques CAN y los bloques AUS y MLO, que son los dos grandes paquetes de bloques que se iban a empezar a explorar para poder explotar posiblemente hidrocarburos. Eso se dio, a mi entender, por sostener 10 años de una mesa
que a mí me gusta llamarle ágora en sentido griego, pero también me han dicho sí, pero las ágoras eran bastante poco democráticas. Pero es verdad, sería una ágora nueva, porque ahí no entraban ni las mujeres, no entraban los extranjeros, bueno, una ágora 2.0, llamémosle, de justamente generación de confianza, de lazos, de vínculos entre, digamos, funcionarios que van y vienen, pero de instituciones. La institución prefectura, con la institución armada, con las subsidiarias como el Servicio de Geografía Naval, sentados juntos en una mesa, donde además a veces aparecía jefatura de gabinete porque era el Consejo de Administración, donde, digo, y todos diciendo, che, esto es importante, ¿cómo no lo hacemos? Bueno, se establecen, digamos, de vuelta, vínculos, relaciones que hacen que el Comando Conjunto Antártico, que tampoco es que sea aquel espacio que, más allá de la logística antártica, digamos, se uniera con la ciencia y la tecnología. Vino Calandín, se reunió con nosotros, dijo, hagamos lío, como dice el Papa, hagamos lío. Bueno, y así salieron los laboratorios de la Antártida. No salían de otra manera, salían porque hubo un espacio donde nos juntamos a decir, hagamos lío. Entonces, claramente hay que fortalecer ese vínculo, creo que es un vínculo virtuoso, creo que hay personal hiper capacitado en la prefectura, en la Armada, en el Comando Conjunto Antártico, que nos ayudó un montón a avanzar más rápido en cosas que el sector científico solo no hubiera llegado nunca, ni en 1000 años, y que es necesario fortalecer, digamos, ¿no? Y por eso la importancia del comando, digamos, del control o de la claridad en la conducción civil de las fuerzas, ¿no? Digo, ¿no? Y no puedo parar de pensar en Néstor diciéndole no les tengo miedo. Bueno, digo, ¿no? Esa señal, esperen que se me inició la música, no sé por qué. Toqué algo mal. Esa señal y esa imagen, eso ha generado un periodo, si bien de vuelta con vaivenes, de entendimiento de que podíamos trabajar de forma conjunta. Yo creo que hoy, incluso hoy, hay sectores de las fuerzas que están trabajando con sectores científicos y demás, en lo poquito que se puede hacer, pero ya quedó la gimnasia donde Prefectura va a salir con el Derbez a hacer no me sale la palabra, pero un control, levanta el tubo y le dice al director del CADIC, che, tengo el Derbez alistado con el laboratorio móvil que pusieron ustedes, lo puso Pampasur, ¿no? Con todo, con CTD, con todo el equipo. ¿Quieren venir? Y se suben rápido 4 investigadores y una nueva campaña de arriba para nosotros. Bueno, eso está pasando gracias a, de vuelta, que hubo un espacio donde se generaron lazos de confianza, se mostró el interés conjunto, el respeto, ¿no? Entender que no les teníamos miedo, que los podíamos aprovechar, que podíamos aprender nosotros de ellos de nosotros. Bueno, parece que eso es muy valioso y que hay que fortalecerlo siempre. Muchas gracias. Voy con una para Facundo. Teniendo en cuenta nuestra situación desventajosa frente a las Naciones Unidas, ¿la conservación entonces es una buena estrategia para defender los recursos pesqueros de Argentina o es un poco atarnos de manos? No, yo creo que siempre la presencia en espacios disputados siempre es beneficiosa. Siempre y cuando uno tenga en claro, ¿no?, el motivo por el cual está yendo y que esa acción no termine beneficiando el mantenimiento o la presencia ilegal de la contraparte en las islas, como por ejemplo una cooperación en donde nosotros le pasamos toda la información a ellos les sirve a ellos, para, valga la redundancia, para controlar los caladeros, saber por dónde están, el tamaño de las especies, no sé, todas cuestiones que me son ajenas, pero digo que puede llegar a informar nuestros científicos, dándole información a ellos, y que ellos a nosotros no generen ningún, o sea, que ni siquiera nos dejen ir a hacer campañas de investigación en las áreas disputadas, ahí sí no sería algo positivo. Ahora, en un marco de igualdad, yo creo que sí, creo que es necesario, y además creo que es lo responsable, ¿no?, para el mantenimiento no solamente del caladero, sino también del ecosistema marino. La depredación que hoy se genera en las aguas disputadas, o en las aguas nuestras, desde el punto de vista nuestro, por este otorgamiento indiscriminado de licencias, y como bien explicaba Juan Emilio, el tema de los arrastreros, que se llevan lo que les llevan todo y no les interesa qué dejan, y no tienen ningún tipo de control efectivo, porque los isleños lo único que hacen es dan las licencias de pesca y se olvidan y cobran. Y después tenés casos de piratería, casos de trata de personas, homicidios arriba de buques. Es un descontrol, básicamente. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de estar ahí presentes, es decir, siempre es mejor estar en la mesa que afuera, y siempre es mejor, obviamente, estar sentado
a comer y no ser el plato que te van a comer, pero siempre y cuando eso no beneficie la presencia de la contraparte. Cuando esa situación se genera, ahí lo mejor es retirarse, protestar, mantener su posición y buscar alguna otra posibilidad para poder avanzar en esa línea. O molestar, entre comillas, o buscar acciones que puedan evitar, ¿no? la pesca o la depredación de los recursos. Eso también tenemos que mirar para el lado de nosotros. Nuestra actividad pesquera, bueno, ¿qué está haciendo para que ese recurso, si bien tiene un tamaño distinto, hay una cuestión toda que a mí me mensajean, me explicaron dónde nacía el recurso, el calamar sobre todo, que es el principal recurso que ellos pescan, cómo nace a la altura de la provincia de Buenos Aires, cómo va bajando, cómo dobla, cuando llega a Malvinas se transforma en un tamaño mucho más grande, y por eso las rabas que uno puede comer en España son casi el doble que la que comemos en Mar del Plata. Bueno, pero también son acciones que nosotros podemos tomar, ¿no? Tener una mayor presencia pesquera de buques argentinos en nuestras áreas que no están disputadas, también es una forma de generar soberanía. Y eso también va de la mano con la presencia de la Armada, ¿no? Y de la prefectura. Yo creo que la inversión en defensa también es un elemento esencial para una estrategia global en materia de recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía. Creo que no son compartimientos estancos ni que van por caminos separados, ni que se cancelan entre ellos. Yo creo que son distintos elementos de una estrategia global que se tiene que tener para avanzar, ¿no? La presencia en materia pesquera, la presencia en materia científica es fundamental porque nos hace a nosotros ser un activo y un jugador de peso en la región, y la presencia también de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad en la región, también, porque conociendo al Reino Unido, sabemos con qué bueyes aramos y sabemos a qué responden, a qué elementos o a qué pinchazos los tipos son más, digamos, activos cuando se los toca por ese lado. Pero bueno, ese es mi punto de vista, no sé si. Perfecto, ahí vamos cerrando la tanda de preguntas, así no los demoramos más. Juan, te hago una última pregunta un poco sobre Pampa Azul. ¿Cómo está hoy actualmente la política pública? ¿Cuál es el destino de todas esas instalaciones, de todas esas obras que se fueron realizando? ¿Hubo otros actores que hayan aparecido ante el retroceso de la política pública estatal a jugar en esos lugares? Che, buenas preguntas, la verdad. Mirá, la primera parte de la pregunta es respondida con el abandono. Digamos, están abandonadas en todos los casos. Hay equipamiento comprado que no está pudiendo ser colocado, como mencioné algunos de unas estaciones hidrometeorológicas, pero digo, hay muchos más equipamientos, no solo dentro del esquema Pampa Azul, sino en todo el sistema científico-tecnológico, cosas que se compraron en los últimos años con construir y equipar ciencia, que eran dos líneas de financiamiento muy fuertes que desplegó el Ministerio gracias a la política entendida desde la mirada de Filmus y compañía, y está todo ahí arrumbado. Digamos, como ustedes saben, el sistema científico está siendo exterminado. Hasta la primera vez en la historia de la Argentina, lo más parecido a Caputo en los 2000, donde quiso cerrar el CONICET, estamos ahí, o incluso peor, porque también simbólicamente el destrozo de la imagen de hacer ciencia como algo positivo para un país que Argentina tenía entre un 70 y un 80% de mirada positiva sobre su comunidad de científicos y tecnólogos, hoy no debe estar entre el 40 y el 50% de esa mirada, con lo cual han logrado torcer la mirada de un pueblo que dio tantos premios Nobel como ningún país de la región tiene. Entonces, vamos, claramente la importancia de sostener esa disputa de soberanía y luchar por el sostenimiento, digamos, y que nuestro pueblo no caiga en la trampa de entender que hacer ciencia no sirve, que eso es para países ricos y demás, ¿no? Bueno, por un lado. Pero claramente la primera parte de la pregunta se responde como por el abandono. Y ahí, digamos, la segunda parte de la pregunta, que es la más interesante, es, se retiró el Estado y las provincias, fue como diciendo, uy, no tenemos más, no está papá. Y se pusieron los pantalones, se cambiaron los cortos, se pusieron los largos. Ustedes no deben saber esta diferencia porque son jóvenes, pero los pantalones largos se le otorgaba al que era maduro en la época de mi papá, y no tener el pantalón largo implicaba que todavía eras un pichi o eras pobre. Entonces se pusieron los largos y se pusieron la 10 y salieron a establecer, por ejemplo, Chubut con un color político diferente a la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires en el mismo momento están planteando políticas
muy parecidas. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la llamaron Pampa Azul, porque hay un gobierno que nació al calor del gobierno de Cristina Fernández y primero de Néstor, y dijo, ustedes lo abandonan, yo lo retomo. Daniela Vilar, ministra de Ambiente, dijo, primero largamos nosotros, Ambiente, y si los otros ministerios se quieren sumar, bienvenidos ellos. No vamos a esperar a que nos pongamos de acuerdo todos los ministros, arranquemos. Y ya está, y por suerte estamos trabajando, retomando también gran parte de la agenda nacional que había que seguir empujándola nada más, porque ya estaban dando, y el 80% era la provincia de Buenos Aires, entonces, metámosle. Bueno, ahí estamos. Y Chubut, de vuelta, insisto, con un color político, digamos, un gobernador que viene, digamos, es más macrista que Macri, pero con una mirada muy rara respecto de lo que es el ideario macrista, que es un tipo soberanista. Es un tipo que lo escucha con todas las contradicciones, pues está plagado de contradicciones como cualquier persona, digamos, de mirada neoliberal, que es, él dice, la causa Malvinas es importante, Argentina tiene que desarrollarse mirando el Atlántico Sur, y lo sostuvo, no lo dijo en campaña, lo sostuvo con ir a buscar que el BID le dé plata, por ejemplo, para establecer el primer plan de ordenamiento costero marino de todas las provincias del litoral atlántico. Lo va a tener Chubut y lo estoy coordinando yo, por suerte. Me pone muy contento y muy orgulloso de que la Estrategia Federal de Manejo Costero Integrado, que es una política de Estado que se vuelve a refrendar ahora en el COFEM actual, todo diciendo qué importante el manejo costero integrado, qué importante, el único que la está materializando es Chubut. Y ahora, Buenos Aires. Digo, sigue Buenos Aires. Bueno, ¿qué pasa? Las provincias entendieron que había que seguir luchando por una Argentina marítima y bicontinental, algunos con una mirada más soberanista, otros menos, con contradicciones. No nos podemos olvidar, y lo quiero meter porque no quiero olvidarme, digamos, de mucha tensión con la agenda dictada y con los proyectos de ley escritos por las grandes ONGs internacionales. Acaban de aprobar en Chubut un proyecto de ley para crear 7 monumentos naturales en la provincia, de 7 especies, como de golpe de un plumazo, cuando en nuestra provincia no tiene una ley marco que establezca qué es un monumento natural. Fíjense qué locura, jurídicamente, Facundo está que se muere. Bueno, pero Chubut salió todo felices, claro, cuando vos le decís a un legislador, vamos a proteger estas especies. ¡Oh! Sí, dale, ¿dónde firmo? Claro, no se dan cuenta lo que está detrás. Entonces tenemos que ver qué está detrás de los intereses de las grandes ONGs. Porque pasó lo mismo con crear áreas marinas protegidas. ¿Quién no quiere áreas marinas protegidas? ¿Quién no las quiere? Todos queremos áreas marinas protegidas. Ahora, ¿es la única herramienta para proteger nuestras extensiones de plataformas y tal? Ni en pedo, ni en pedo. Y ojo con crear áreas marinas protegidas porque sí, porque después son de papel, nos impiden, por la no retroceso, la no regresividad en materia ambiental, nos impiden, si el día de mañana descubrimos que había nódulos polimetálicos que los podíamos ir a buscar con una maquinita que los agarra así, cherry picking, que es lo que está pasando en muchos lugares del mundo, y sacar cobalto, ¿no? y transformarnos en el primer productor de cobalto del mundo, no vamos a poder. No vamos a poder. En ningún caso, ni haciéndolo con estándares noruegos, no vamos a poder. Entonces, mucho cuidado con comprar, se lo digo a ustedes que lo saben, porque ustedes lo saben, pero traten de transmitir este empuje a las otras grandes, digamos, movimientos dentro del ambientalismo, porque es muy fácil comprar la agenda verde, ¿no? Esta masacre de pingüinos en Chubut. No hubo masacre. Y están todas las ONGs y los grupos de abogados ambientales apoyando esa causa, que fue una causa inventada. Inventada. No pudieron probar en el juicio la existencia de un solo pingüino muerto, porque no hubo. Y salió en la Deutsche Welle, en la RAI, y todos los que estamos acá sabemos que no hubo un solo pingüino muerto. Solo sabemos que hay un chabón que se vende al mundo como el máximo exponente de la defensa y que estaban disputando territorio. Le querían arrebatar a un dueño un territorio que no les pertenecía y lo hicieron, lo lograron, le disputaron el territorio y se lo sacaron. Bueno, digo, ¿qué quiero decir con esto? Estemos atentos, busquemos, por eso la ecología política, por eso como herramienta la ecología política, decir, chicos, ¿qué está detrás de todo esto? Porque seguro que si a vos te disfrazan de bien establecimiento de monumentos naturales, ¿quién no quiere también especies que van a ser protegidas al máximo rango? El máximo rango, la ballena franca, por ejemplo, es nuestro monumento natural más importante marino a nivel nacional. No se la puede tocar, chicos, hay que tener cuidado, los buques se pueden acercar hasta una parte, tiene prioridad, ok, está buenísimo. Ahora, vos haces eso en una provincia que no tiene recursos, lo mandás y le tenés que decir que en un año tiene que tener los planes de manejo aprobados, todas esas especies que incluyen peces, habían metido a las algas, el cual toda una comunidad alguera que vive en Camarones no va a poder seguir aprovechando las algas como lo está haciendo, digo. Le cambian la cultura a un pueblo que vive hace 200 años del aprovechamiento de las algas. ¿Se entiende dónde voy? Digo, y la gran ONG que hoy está ocupando el territorio, que es Rewilding, le dijo a una legisladora, che, hay que declarar todo esto. Y dijeron, buenísimo.
Y los legisladores de Unión por la Patria, llamémosle, fueron y firmaron. No mandaron un WhatsApp, che, esto está bueno. Porque está buenísimo y hay que darle para adelante. ¿Entendés? Entonces, nosotros, jóvenes, yo me sumo a ustedes, digo, pero no, ustedes jóvenes, con alguno de nosotros que tenemos sangre joven como Facundo y como yo, queremos ayudar a que estén alerta, parar la pelota, tomarnos el tiempo, meditar, reunirse, charlar. Che, acá no habrá algo oscuro detrás. Bueno, parece que es importante y que como legado de todo lo que estamos hablando me parece que está buenísimo, porque en el medio lo que se juega es la soberanía. Es lo que es la soberanía, es lo que estamos hablando hoy. Se juega la soberanía. Muchas gracias, Juan. Voy con las últimas palabritas de cada uno. Quería preguntarte primero, Facundo, si tenés alguna reflexión final, algo que nos quieras dejar, y si no, también preguntarte cómo podemos nosotros, como Jóvenes por el Clima, tratar de construir soberanía desde lo simbólico. Es una pregunta que me parece buena para poder cerrar. Si tenés algo para comentarnos. Me parece que lo que están haciendo es, Sí. o sea, más Sí. que lo que están haciendo sería pedirles Demasiado. mucho. O sea, Sí. sigan en esto, Sí. sigan esto, sigan Sí. en este camino, que Sí. es lo que hay que hacer. Mm. Ustedes son la voz Sí. y del futuro cercano, porque son Sí, sí. jóvenes, pero no tan jóvenes, No. son jóvenes y que son la atracción que necesitamos y son el futuro cercano y quienes van a ser los decisores de política Sí. en todos estos ámbitos. No solamente Sí. el medio ambiente, clima, más allá de los negacionistas, etcétera, 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 son ustedes, la voz de ustedes, su trabajo, su camino. Y esto que están Sí. haciendo, estos cimientos, estas piedras basal que están formando, que ya vienen formando, son el fundamento que el día de mañana van a hacer que nuestra soberanía, nuestros recursos, todas estas políticas y todas estas cuestiones que estuvimos hablando hoy, bueno, estén en una posición muchísimo más fácil, entre comillas, de ser defendida, o por lo menos tengamos las herramientas para poder defenderlas y seguir avanzando y quizás, ¿quién nos dice? Quizás yo no lo vea, pero quizás lo vean ustedes o sus hijos. Hoy que estamos hablando de Malvinas, la recuperación del ejercicio efectivo de nuestra soberanía, de vuelta, volviendo a las palabras de Francisco, permitámonos soñar y como son jóvenes, hagan lío, hagan lío. Y muchas gracias por No. la invitación. Uy, perdón, me quedé con el mensaje de David. No, retomo todo lo que dijo Facundo, lo hago propio y le voy a decir algo que ya están haciendo, pero lo digo digamos, yo siempre supe que quería ser Cincy desde muy chico y que quería ser, dedicarme a la política pública. O sea, yo hice una carrera pensando en llegar a lo que estoy haciendo ahora, que es incidir en la toma de decisiones para que se haga de la mejor manera, de la forma informada, con conocimiento co-construido con los territorios, que es lo que estamos haciendo, donde ninguna voz quede afuera, ¿no? Tratar de hacer democracia desde ahí, de la generación del conocimiento. Pero me parece importante que ustedes que están interpelados por todo esto, que entienden la importancia de incidir justamente a través de las políticas públicas, que se formen, que no claudiquen en la formación, porque ustedes son, de vuelta, lo que acaba de decir Facundo, son los que van a, si siguen esta carrera y si siguen esta búsqueda, van a ser quienes se sienten detrás y agarren la lapicera y hagan lío con la lapicera. La única manera de torcer la realidad es tener coraje cuando tenemos la lapicera. Y al gobierno de Alberto Fernández le faltó coraje con la lapicera. No, nada más. Tenían los cuadros, tenían a la gente, tenían la organización, tenían al pueblo. Y lo rifaron, lo regalaron, por no tener coraje con la lapicera. ¿Y por qué no tienen coraje con la lapicera? ¿Porque son cagones? No, porque hay un aparato detrás que nos genera sistemáticamente las condiciones para que todos estemos cagados de miedo. Y si ahora la muerte del Papa nos sirve para algo, es para lo que empezó Facundo. Perdamos el miedo, formémonos, seamos los mejores cuadros para cuando tengamos la lapicera. Por favor, es lo único que les pido, digamos. No tener miedo, formarse, ser los mejores cuadros que puedan, no claudicar, porque está todo dado para que claudiquemos. Está todo dado para que claudiquemos, para que soltemos la toalla. Y yo los veo acá, son las 8 de la noche y estamos acá discutiendo lo importante, pero somos un reducto, somos pocos. Pero no soltemos. Muchísimas gracias, Juan y Facundo. Desde Jóvenes por el Clima, más que agradecidos porque se hayan podido sumar un sábado a esta hora. También habla de que hay una gran voluntad de su parte de poder construir. No sé, Merce, si querés decir algunas palabras.
Mar, unida con Ah, no te Sergio. estaba diciendo No, yo. va. Me bauticé. No, bueno, eso, agradecerles. Somos pocos, pero muy intensos. Pero bueno, que queremos ser muchos. Creo que hay esa ambición bueno, de construir mayorías también, por lo menos de nuestra parte, con estas discusiones, que yo creo que ahora es muy importante dar discusiones desde lo programático y desde nuestro lugar en el mundo, así que eso, sin más preámbulo, que son las 8, ya estamos destruidos. Agradecerles, les mando un abrazo enorme y bueno, capaz les hablamos si surge algo más después de esta charla. Dale. Nosotros Veo que están viendo tema de materiales, lo compartimos, no hay ningún problema. Si la presentación, Juane, vos no tenés problema en pasarla, No, te ninguno. pido. Dale. Así podemos armar una carpeta con el material. Dale. Lo mismo, Facu, cualquier cosa que tengas para pasarnos que te parezca que está bueno que lo tengamos a mano. Perfecto. Y bueno, les mando un abrazo enorme y buen sábado, que cenen rico con su familia, amigos, Netflix, y les mando un abrazo enorme. Dale, che, gracias, Facu. Gracias por todo, abrazo grande. Bye, hello.